todos y a todas. Muchas gracias por asistir. Estamos en el tercer webinar que organizamos en esta serie de webinars virtuales, transformando nuestro convenio de formación con el Concello de Vigo de presencial a virtual. Hoy también voy a hacer la presentación en castellano porque también veo que hay mucha gente de fuera de Galicia. Y nada, yo suelo deciros que muchas gracias por asistir, que vamos a intentar organizar un webinar de estos una vez por semana. La idea surgió un poco pues para seguir manteniendo la formación, ya que presencialmente no era posible mantenerla, y de esta vez pues vamos a probar una cosa diferente a lo que hacemos habitualmente, ¿no? Vamos a meter un poco de divulgación científica sobre un tema tan importante y candente en este momento como es el COVID-19. Sin más, darle las gracias a Ignacio por su colaboración y ahora doy paso a Miguel Álvarez, presidente de FOAMPAS, para que haga la presentación. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, pues agradeciendo a Óscar esta entradilla a la webinar de FOAMPAS y nada, como las semanas anteriores la temática se refería más a necesidades específicas de apoyo educativo e inclusión y la formación online en estos tiempos de confinamiento, pues hoy queremos mostrar a las familias pues una parte formativa que es lo que nos tiene en casa durante 2 meses ya, que se cumplían hoy, que es este virus del SARS-CoV-2, conocido como coronavirus, o porque es de esa familia de coronavirus. Y nada, va a hablar Ignacio Crespo, que lo paso a presentar rápidamente. Podemos definirlo porque le gusta la tortilla de Betanzos. Hombre, por supuesto. ¿A quién no? ¿A quién no? Sí, señor. Exacto. Pues esto era broma, digo. Aunque es cierto, era broma también, pero él es ferrolán, médico, licenciado o graduado en la Universidad de Valencia. En la Universidad Católica de Valencia. La Universidad Católica de Valencia, y neurocientífico especializado en neurociencia. Bueno, está haciendo un máster en ello, en la parte computacional de inteligencia artificial y todas estas cuestiones tan de moda. Y bueno, se podría decir que Ignacio es una persona que se busca la vida, vamos a decirlo así. Eso es verdad. Signifique lo que significa, es cierto. Porque bueno, lleva, después de salir de la carrera, y antes me supongo también, pues ha buscado la manera de divulgar la ciencia, que es un formato muy interesante porque, digamos, nos permite conocer todo aquello que desconocemos de una manera didáctica y que a la vez pues nos entretenga y sirva para abarcar nuestras experiencias y conocimientos. Y nada, él se dedica a tener una tertulia semanal en el programa Ciencia Cierta de radio, coautor de los podcasts El Alep y Tres Pies al Gato, colaborador en el podcast famoso en castellano Coffee Break. Fue anteriormente subcampeón y también semifinalista en el concurso de monólogos de ciencia FameLab en el 2017 y 2018. Y también ahora mismo también trabaja de coordinador en la sección de ciencia del periódico La Razón. Y nada más, ¿nos podrás iluminar acerca de este famoso pequeño y microscópico, micrómetros incluso, hablamos del COVID, del SARS-CoV-2? Y nada, te dejo para que ya puedas comenzar la charla. Gracias, Perfecto. Ignacio. Nada, muchas gracias a vosotros. Me hace especial ilusión estar aquí porque es la primera charla que doy en Galicia, aunque sea telemáticamente. Yo soy gallego y he estado desde que empecé la carrera fuera, así que todo lo que he divulgado ha sido fuera de Galicia, en distintas comunidades autónomas, pero fuera. Así que es un honor, es una suerte. Y nada, vamos a hablar un poquito sobre esto. Tal vez no consiga arrojaros demasiada
demasiada luz, pero vamos a intentar eliminar las tinieblas. Esa es la idea básica de la charla. Significa que últimamente estamos viendo noticias del coronavirus en todos los lados. Todas las redes sociales, todos los medios de comunicación se están haciendo eco de cada pequeña micronoticia que sale en el mundo científico, tenga más o menos validez. A veces incluso se las inventan y llegamos a tener esos bulos que tanto nos han mareado. El resultado es imposible de discernir. ¿Qué tenemos que creer? ¿Qué no? Y creo que la mejor forma de intentar abordarlo es ir haciendo un repaso de esa existencia que ha tenido este virus que tanto follón ha creado y entender, por lo tanto, por qué podemos afirmar lo que afirmamos y cómo podemos aprender a ser autónomos cada vez que veamos una noticia nueva y digamos, vale, esto me lo creo, esto suena un poco extraño, voy a buscar un poquito más. Creo que al final va a ser la clave. Yo les decía tanto a Óscar como al resto del equipo cuando estaba hablando con ellos que al final esto es como aquel dicho de que ante un hombre que tiene hambre tú no tienes que darle pescado simplemente, tienes que enseñarle a pescar. No tiene sentido que ahora os diga que es lo último que dice la prensa y la ciencia sobre el coronavirus, porque dentro de 3 horas es posible que mucho de ello haya quedado, si no totalmente descartado, pues parcialmente cuestionado. Así que vamos a intentar establecer conocimiento que sea más perenne, más sostenido en el tiempo y que de esa manera, bueno, pues todos salgamos con un conocimiento un poquito más ampliado del tema. Dicho eso, vamos a empezar poco a poco. También os digo, durante la primera hora será casi un monólogo por mi parte, lo cual es un poco una pena. A mí me gusta veros vuestras caras y por lo tanto ir leyendo vuestras expresiones, saber en qué hacer más hincapié, lo que sea, pero eso no quiere decir que no podáis hacer alguna pregunta por el chat. Intentaré leerla de vez en cuando, si hay algo muy importante ponerle asteriscos delante o lo que sea, y de esa manera os podré ir puntualizando lo que se me haya quedado descolgado. Pero en esa segunda hora de la charla sí que vamos a dedicarla totalmente a responder vuestras dudas y a ir desarrollando todo lo que queráis. Ahora sí, vamos a empezar un poco por el principio. Como no tengo muy claro la formación de todo el mundo del chat y al final lo bueno es ir desarrollando todo desde la base, el concepto de qué es un virus me parece muy relevante. Porque lo hemos escuchado todos, virus por aquí, virus por allá, pero realmente estamos cometiendo una pequeña incorrección porque estamos llamando virus a prácticamente todo y sabemos que realmente hay términos distintos en función de si esa pequeña partícula puede replicarse fuera de un ser vivo, no fuera de un ser vivo, pero sí sobrevivir fuera de una célula o si está directamente dentro de ella aprovechándose. En cualquier caso, vamos a seguir simplificando como hemos hecho, vamos a llamarle virus a todo y vamos a entender que un virus es una especie de dispositivo biológico extraño que curiosamente no parece estar demasiado vivo. Y esto es una gran controversia. ¿Qué significa? Que está compuesto por moléculas, que está compuesto por ácidos nucleicos como nuestro ADN, que es esa cadena que guarda nuestra información genética, y todo eso como encapsulado, en muchos casos, encapsulado en proteínas, como las que nos forman a nosotros, a veces lípidos, que son grasas, como las que también tenemos, y toda esa especie de bola de nieve extraña biológica es ese virus, que tiene una propiedad muy curiosa. Si bien no puede replicarse por su cuenta y de repente convertirse en 20 virus así porque sí, no puede tampoco extraer energía del entorno, lo que sí puede hacer es colarse en nuestras células y aprovechar mecanismos que éstas tienen para generar réplicas del mismo. Entonces, el virus es lo que se llama un parásito obligado. Tiene que parasitar a otros, tiene que aprovecharse de otros. Y esa dependencia es una de las cosas que hace que se cuestione si está vivo o no. Ese es el enemigo, una pequeñísima partícula que ni siquiera tenemos claro hasta qué punto está viva, pero que es bastante problemática. ¿Qué ocurre? Que virus hay de muchos tipos. Por mucho que se aprovechen de otras células, no quiere decir que todos sean malos con nosotros. Una gran parte de nuestro material genético está formado por genes de virus que han ido transfiriendo a nosotros, retrovirus como el virus del SIDA, que coge su cadena de información de ácidos nucleicos, la introduce en nosotros y ahí se queda. Entonces, tenemos de todo tipo, pero vuelven a tener algo en común, que es que como se aprovechan de otras células, y a veces esas células somos nosotros, no son lo más agradable del mundo. Y para intentar evitar todos esos problemas que generan en nosotros, hemos desarrollado distintos tratamientos. Y este es el problema importante que creo que hay mucha gente que está confundiéndose y está bien puntualizarlo. Hay gente que, por lo tanto, decide tratarlos con antibióticos. Sé que lo habéis escuchado 20.000 veces, pero ya hemos dicho que el virus posiblemente no está vivo, que la convención es creer que no, que las herramientas con las que trabaja, la forma en la que funciona, hace que sea muy distinto a esas bacterias que sí tratamos con antibióticos, por lo que al final será darle un fármaco que no le haga absolutamente nada.
Y esa es una distinción importante a la hora de encontrar tratamientos que sí funcionen contra el virus, ¿vale? Eso lo veremos un poco más adelante, pero quería tal vez empezar por eso, porque al final es muy probable que hayáis visto que hay hospitales donde se está tratando el coronavirus o se está intentando tratar con antibióticos como la acitromicina. Entonces, ¿esto por qué es? Si estamos diciendo que no es un ser vivo, que no se puede tratar de esta manera, pues es porque hay que entender que cuando se forma una molécula, la molécula no tiene conciencia de sí misma y no dice, oye, yo valgo para esto, utilízame para esto en concreto. La molécula tiene sus funciones, interactúa con cosas que hay por ahí, por tus células, por los virus, por lo que sea, y puede tener funciones cruzadas, que sobre una bacteria haga algo y que justo por su estructura tenga alguna implicación con el desarrollo de la sintomatología de un virus, como es en este caso que puede ayudar a determinados síntomas que se producen en la enfermedad. Entonces, aclarado eso, la cosa es que tenemos un virus por ahí. ¿Pero qué tipo de virus? Porque hemos dicho desde el principio coronavirus, lo hemos repetido mucho, y eso es porque, como decían en la presentación, es de la familia de los coronavirus, que son muchos ya. Son unos cuantos, muchos de ellos son muy poco lesivos, de los que afectan a humanos, quiero decir, porque, por ejemplo, un tercio más o menos de las gripes anuales, los catarros anuales, al final se producen por rinovirus, o sea, 2 tercios por rinovirus, 1 tercio por coronavirus, y eso es bastante relevante a tener en cuenta, porque al final estamos diciendo que tenemos cosas con las que compararlos. Bichillos por ahí que más o menos se parecen por ser familia, que tienen cosas en común y que nos pueden dar pistas. De hecho, en el momento en el que se empezó a detectar que podía haber un nuevo coronavirus, lo más aproximado que teníamos a conocimiento sobre él era verle reflejado en sus parientes, ver qué hacían sus supuestos iguales. Y eso nos lleva a todo el principio que hubo de esto. Porque ¿qué se encontró? Se encontró de repente, en el mes de diciembre del año pasado, en China, un caso de una neumonía atípica. Esto en principio no hace saltar todas las alarmas. La neumonía que todos conocemos tiene sus características y que de repente aparezca algo que se parece pero no es idéntico, lo clasifica como una neumonía atípica, de las que hay muchas, que están producidas por otra serie de organismos, que tienen además sus patrones concretos en una placa de rayos y en las muestras que puedes tomar, pero queda un poco en el aire. Dices, bueno, tal vez es un problema de diagnóstico, es una peculiaridad del individuo, vamos a ver qué pasa, cómo avanza. El problema es que en China empezaron a aparecer más casos similares, que tenían el mismo conjunto de síntomas y a la vez no estaban siendo diagnosticados correctamente, no se podía aislar a esa supuesta bacteria o virus que lo producía. Hasta que finalmente se consiguió aislar y hacer una secuenciación genética, un análisis de esa información que le hace quién es, que se encuentra dentro en forma de no ADN, como en nuestro caso, sino ARN, que es algo parecido. Nuestro ADN posiblemente hayáis visto que está compuesto por, no es así, pero vamos a decirlo así, una serie de letras que realmente son ácidos nucleicos y tal, y que es adenina, guanina, citosina y timina, ACTG, ¿vale? Esas letras que vemos en todos los dibujos, en el caso del ARN, que tanto lo tenemos nosotros como estos virus, como otros individuos, cambia esa timina por un uracilo. Es el cambio que hay, pero es relevante. Pues se encontró este ARN, se leyó, se comparó con las bases de datos de otros virus que había y se vio que era más parecido a los coronavirus que a otros. Esto es la primera información que teníamos, lo más parecido, cuando se empezó a decir, ojo, que aquí hay algo nuevo que no conocíamos. Y quedaba mucho por saber. De hecho, en estos meses, que han pasado pues apenas 6 meses desde que todo esto empezó en diciembre, se ha avanzado lo que no se ha avanzado con otros virus en años, porque se ha centrado toda la investigación en él. Muchas veces decimos, ay, ¿cómo puede ser que no tengamos un tratamiento eficaz? ¿Cómo puede ser que no tengamos ya la vacuna? Que parece que queda muy lejos y de hecho queda lejos. Eso es porque todo lleva su tiempo. Y esto en condiciones normales no sabríamos ni un tercio de lo que sabemos ahora mismo de este virus. Pero la presión, la urgencia, ha llevado a que se redistribuya mucho el trabajo y que haya ido a parar a este área. De tal modo que ese pequeño coronavirus indeterminado que se había visto en ese momento empezó a intentarse contextualizar, saber de dónde venía. Porque al final tenemos que entender qué es lo que lo está contagiando. Y si es un virus nuevo, puede que sea porque ha mutado ligeramente uno de los que ya estaba circulando en humanos o que sea nuevo porque viene de otros individuos, de otros animales. Y eso es muy importante. ¿Por qué sabemos que no ha mutado desde otro ser humano? Porque es sustancialmente distinto en esa secuencia genética que había a los coronavirus que ya nos estaban infectando. Podríamos decir, ¿no? Esto es suficientemente diferente como para que no es por un par de mutaciones producidos sobre otra cepa. Entonces, eso está por ahí, por un lado, está claro. Pero entonces es de animales.
Pues hasta cierto punto es lo esperable, porque los casos que conocíamos, ya habíamos dicho que muchos eran poco importantes, pero sí había 2 cepas que eran relevantes y que generaron pandemias. En 2002, 2003, parte de 2004, estaba el SARS, que todos conoceréis, lo habéis escuchado, porque este virus, de hecho, se ha llamado ahora SARS-CoV-2 y el otro era el SARS-CoV-1, por el síndrome agudo respiratorio, en fin. Que lo que tenemos era un virus que ya había causado problemas y que sabíamos que había hecho un recorrido peculiar de animales a humanos. Había pasado de murciélagos a civetas, en concreto una que hay por ahí, o sea, no es civetas en general, no creamos que puede pasar con facilidad de una especie a una especie similar, eso lleva un trabajo, y después a humanos. Después, ya al principio de nuestra década, porque seguimos en la década de 2010 y tal, teníamos el MERS. El MERS tenía una forma de trabajar un poquito parecida, al final era otro virus de los coronavirus, pero esta vez había pasado de murciélagos a humanos a través de camellos, no de civetas. Lo que estamos viendo es un patrón. Murciélagos como una fuente primaria de coronavirus a lo loco que acaban saltando a otros animales y de esos otros animales a nosotros. El motivo es relativamente entendido y es el siguiente. Los murciélagos son un lugar ideal para que haya muchos virus y tengan una capacidad de reproducción rápida. Cuanto más rápido se reproduce un virus, se multiplica, más fácil es que acumule alguna mutación. Eso es más o menos así y por lo tanto que vaya variando y se vaya adaptando a distintos nuevos ambientes. El murciélago tiene una característica muy importante y es que tiene un sistema inmunitario brutal, porque tiene una tasa metabólica enorme. Es como un deportista de élite que está constantemente haciendo ejercicio a unos niveles increíbles. El murciélago necesita lo mismo para poder volar. De hecho, tiene una esperanza de vida muy superior a animales de su mismo tamaño, que por lo general se espera que sea relativamente baja. Y eso es porque es capaz de eliminar muchas células, muchos productos deleterios, malos, malignos, de ese metabolismo tan rápido que tiene. Lo que significa que ese sistema inmunitario tan potente que tiene también le permite estar protegido de muchas infecciones externas. Y por lo tanto, si un virus es capaz de sobrevivir en el murciélago, es que es capaz de actuar muy rápido y de producir muchas réplicas de sí mismo. Por eso, los murciélagos acaban acumulando tantos. Además, muy controlados por su sistema inmunitario, de tal modo que el virus puede tener cargas muy altas, cantidades muy altas en el animal, sin que acabe matando al individuo. Son al final reservorios de infecciones. Eso no quiere decir que la culpa sea del murciélago, que ya en Twitter muchos me lo han estado diciendo esta semana. Eso no quiere decir eso. Simplemente es que hay que tener cuidado, hay que saber qué es lo que ocurre con estos animales y por lo tanto que hay que respetarlos, mantenerlos en sus sitios e intentar no ir tocando las narices. Más que nada porque al final es nuestra responsabilidad, pero tenemos que saber dónde está el peligro. Bien, teniendo esto en cuenta, si analizamos la similitud de ese coronavirus que tenemos tan presente en nuestros días con el coronavirus que se encuentra en los murciélagos, que hay muchísimos, encontraremos que hay uno, el RAT-TG13, que es muy parecido de forma relativa, lo suficiente como para decir viene de los murciélagos, pero no directamente. Se supone que hay un tiempo que podemos calcular en el cual se llevaría a cabo las suficientes mutaciones como para pasar de ese coronavirus del murciélago al que tenemos nosotros. Y necesitaría más o menos unos 40 años, se está calculando. Esto es en parte especulativo, pero hablamos de varias décadas para conseguir adaptarse a nosotros. Y dado que no se encuentra nada intermedio en los murciélagos, se sospecha que tiene que haberse producido ese cambio en un animal distinto, que sigue sin encontrarse. ¿Y por qué le doy tanta importancia a esto? Porque el hecho de que fuera un animal indeterminado fue una de las claves por las cuales aquí no le dimos tanta importancia como merecía al principio. Esto parece un poco ridículo, pero es como funcionan las cosas. No podemos asumir nada. Y hay muchos virus que no se transmiten de individuo a individuo. Bueno, muchos. Bueno, sí muchos, pero tal vez no muchos de los que causan enfermedades. El caso es que existe ese virus que se limita y que no es capaz de pasar de un individuo a otro, que simplemente pasa del animal que lo contagia al humano. Y ahí se queda la cosa. Bien, pues se sospechaba que podía ser este el caso, porque muchos de los individuos que estaban infectados venían del mercado de Wuhan, ya lo sabéis. Estaban allí y se relacionaban estos síntomas con ellos. Ojo, muchos no es todos. De hecho, el primer caso detectado era un hombre con Alzheimer que no tenía nada que ver con todo esto. Pero al final, en medicina, en biomedicina, tendemos a intentar buscar generalidades, cosas que más o menos cuajen con todo. Y por eso
se planteaba que era tan difícil que llegara a saltar a otros países, porque parecía confinado a una zona que podía relacionarse con ese foco del mercado, con un contacto directo con un animal que tal vez ni siquiera estaba en el resto del mundo. Así que desde el desconocimiento, ese es el motivo por el que se creía lo que se creía, estuviera mejor o peor planteado. Eso hay que entenderlo, que en ningún momento estoy entrando a hacer ya opiniones sobre si fue una buena decisión, si fue mala, sino por qué se creía lo que se creía. Entonces, tenemos eso, tenemos esa gran duda, tenemos un conjunto de síntomas que se relacionan con el virus, que al principio estaban muy restringidos, si lo recordáis eran 3 y ya está, y todos decíamos que eran 3. Al final era la tos, que era una tos seca, no productiva, no expectorabas moco ni tenías ningún tipo de secreciones, tenías fiebre y tenías dificultades respiratorias. Y era así de fácil la cosa. Es algo que puede sonar contraintuitivo, pero realmente en medicina hay enfermedades virales que se producen con tríadas o con tétradas de síntomas que son casi muy característicos y dices, si bien así es esto. Pero poco a poco fuimos escuchando cosas y se fue hablando de la anosmia, esa pérdida del olfato que se estaba diciendo, se fue hablando de encefalitis, de inflamaciones en el cerebro, que es curioso porque de repente síntomas nerviosos. Pues resulta que esto efectivamente se ha confirmado. Estamos viendo que el virus tenía muchas más implicaciones sistémicas en el cuerpo completo porque tenía implicaciones en procesos de inflamación. Esto es muy clave. Esa dificultad respiratoria que producía al principio y esa tos era en parte porque había una inflamación importante de las vías respiratorias. Se inflamaban, dejaban pasar menos aire y era como si estuvieras intentando respirar a través de un donut atravesado así en el esófago con el agujerito en el medio. Cuesta que pase el aire. Todo esto tenía implicaciones en el resto de los aspectos. Antes de que llegara a salir de China ya se sabía también que este virus tenía implicaciones en la coagulación, que los pacientes que lo sufrían podían tener infartos cardíacos y que se les coagulaba la sangre y en las autopsias se veía. Es más, antes del primer caso en España, creo recordar, y si no debió de ser justo a los pocos días, salió un estudio sobre los mayores factores de riesgo para tener este virus. Ya se estaba diciendo por aquel entonces que todo esto se relacionaba al final con personas de una edad avanzada, con personas con diabetes, con problemas cardíacos, etcétera, pero se empezó a perfilar algo nuevo, que es personas que tenían problemas de coagulación. La mortalidad era mayor en personas que tenían estos problemas. Con las autopsias que se hicieron en otros países se confirmó. Y hace relativamente poco, 2 o 3 semanas, empezamos a dar aquí la noticia en España como si fuera una novedad. Lo digo para que entendáis cómo funciona a veces la prensa en todo esto. ¿Por qué? Porque se hicieron autopsias en España que lo confirmaban y las descripciones eran muy llamativas. Hablaban de una especie de flan en los vasos sanguíneos. Eso es una coagulación vascular diseminada a lo bestia, que de repente todo empieza a coagularse. No es algo nuevo que no conociéramos. Por supuesto que es algo a tener en cuenta, pero hay que valorar mucho cómo se cuentan las cosas, porque la comunidad científica tiene su información, la comunidad en general sabe lo que la prensa quiere decir, y si hay un decalaje muy importante entre ellos, se generan problemas de comunicación. Y sobre todo si utilizamos lenguajes distintos. Ya veremos más adelante que muchas de las grandes dudas que se han estado planteando, de esos titulares que tantos clics han llamado, son problemas semánticos importantes. Eso de ¿produce inmunidad el coronavirus? Eso es una pregunta que es ridícula. O sea, lo digo así porque inmunología es una asignatura completa en las carreras sanitarias, como poco, es una especialidad completa. Hay gente que hace doctorados enteros de cómo funciona el sistema inmune, como para decir que la inmunidad es algo como un botón de on o off, encendido o apagado. Ahí hay muchísimos matices y había muchos matices también cuando se empezó a hablar de estas mutaciones que os estaba diciendo. Porque al final esto vuelve a una cosa que es muy extraña, porque no estamos tan acostumbrados, pero es que ante grandes acontecimientos como estos, que no tenían nada con lo que compararlo, no, al menos nosotros en nuestra historia, lo que intentamos es darle explicaciones igual de grandes. ¿Por qué estamos de repente todos encerrados? ¿Por qué está habiendo vídeos de gente recluida en sus casas en otro país, que se les está prohibiendo la comunicación, que sabemos que ha habido problemas de oscurantismo por parte del gobierno chino? Esto suena a película y por lo tanto las causas tienen que ser de película. ¿Será que este virus ha nacido en un laboratorio producido por científicos con intereses oscuros? Es hasta cierto punto normal que se piensen estas cosas, pero es incorrecto. Y esta narrativa, esta búsqueda de la historia, es lógica porque lo que hacemos es buscar cosas con las que comparar el mundo y entenderlo. Cuando nos ocurre algo, cuando de repente yo cojo mi teléfono y lo dejo caer, yo lo comparo con todas esas veces que he visto caer cosas. Y alguna vez me han dicho que eso es por la gravedad. Junto mi modelo
interno de cosas cayendo con lo que acabo de ver y digo, será por lo mismo. Pero en este caso nunca habíamos vivido nada parecido. ¿Con qué lo juntamos? Con lo más parecido que hay en nuestra cabeza. Nuestro modelo creado a través de la ficción, de películas, de libros. Y al final es a lo que tendemos, a intentar darle ese rollo peliculero, porque es normal. Estamos pasando por un momento muy difícil, sin ninguna comparación, y esa clave de conspiración, de tragedia apocalíptica, es normal que acabe saliendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empiezas a ver las pruebas o las supuestas pruebas de si ha nacido en un laboratorio, es que esto me parece que es súper importante comentarlo, se reducen casi todas a lo siguiente, y es que hay un laboratorio de seguridad 4 en Wuhan. Lo habréis escuchado muchos, de hecho al principio salía en las redes sociales una fotografía del logo de Resident Evil, que es una serie de videojuegos donde hay un virus que convierte a la gente en zombies y que sale de un laboratorio de Raccoon City. Vale, perfecto. Pues había una especie de montaje diciendo, mira todas las casualidades que hay, que se parece al laboratorio que había en el videojuego este, que está en esta ciudad, tal. Bueno, vamos a ver. Nada que ver. En ese laboratorio no se estaba experimentando con ningún coronavirus que afectara a humanos. Eso es así. En todo caso, sí se estaba investigando con el de los murciélagos, porque realmente eran murciélagos de una zona cercana, murciélagos con nariz de herradura chino, creo recordar. Y por lo tanto había investigaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es un laboratorio de nivel 4. Y eso tiene dos interpretaciones, la incorrecta y la correcta. La incorrecta es, si es de tipo 4 es que están trabajando con cosas muy peligrosas, así que se puede haber escapado algo. La correcta es la siguiente. Es un laboratorio tipo 4 porque están trabajando con cosas muy peligrosas. Es al revés. Es que tiene unas medidas de seguridad que no nos podemos imaginar. Eso es lo que significa tipo 4. Es como decir, como en esta ciudad hay una prisión de máxima seguridad, es más fácil que se haya escapado un individuo peligroso. No, no, o sea, es más fácil que se escape de una prisión que tiene baja seguridad. Aquí hablamos de un laboratorio donde todo está tremendamente preparado y afinado para que nada se escape. Y cuando digo todo, es que incluso hay presiones de aire distintas en las distintas habitaciones, para que a medida que tú vas avanzando por las habitaciones a la salida del laboratorio, te encuentres con presiones más grandes que te empujan el aire hacia atrás, por decirlo así, que evitan que pases partículas del virus al siguiente lugar. Entonces, es complicado que se escape. Puede pasar, por supuesto, por supuestísimo, pero el hecho de que sea un laboratorio tipo 4 no es motivo para creer que se ha escapado. De hecho, puede pasar eso, como puede pasar que de repente suelte el teléfono y un día salga volando hacia arriba. Es algo que puede pasar. Tal vez yo me he confundido y soy yo el que estoy boca abajo. Pero lo que quiero decir es que no es lo primero en lo que hay que pensar, sobre todo cuando hay otras formas más sencillas de explicarlo, otras formas que además conocemos, sabemos que han ocurrido otras veces, y esto es importante, se había prevenido sobre ellas. Sabíamos que con esos murciélagos, que eran al final bombas de relojería para desarrollar una nueva zoonosis, una nueva enfermedad que pasara de animales a humanos, que por la falta de seguridad que tiene a veces China, el oscurantismo que tiene con cómo trata estas noticias, era fácil que aquello explotara, fuera el foco de una nueva infección, de un virus de transmisión respiratoria, porque se contagian con más facilidad, y que aquello acabara escalando y saliéndose de madre. Es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que no reaccionamos muy bien en el resto de Europa. Cuando empezaron a dar estas noticias, teníamos una visión muy distinta. Y esto es especialmente interesante porque se relaciona con lo que he dicho antes, de que todos tenemos nuestros modelos de cómo ocurren estas cosas. En China ya habían pasado por el SARS en 2002, 2013, luego el MERS, sabían lo que era. Tenían cosas con que compararlo y cosas que eran graves, que habían matado a mucha gente. Así que, ante eso, con su costumbre de llevar mascarillas, llevar guantes de forma correcta, les fue relativamente fácil detectar que, bueno, esto puede escalar también. Tal vez no, pero puede escalar y ante la experiencia hagamos esto. ¿Nosotros qué teníamos? Teníamos, al final, en parte por culpa de la prensa, muchas alarmas abortadas. La gripe A, el ébola, todo infecciones que en algún momento han saturado la prensa y nos han dicho van a llegar aquí, van a llegar por lo grande y van a arrasarlo todo, y no llegaron por lo grande y no lo arrasaron todo. Es un poco el cuento del lobo, Pedro y el lobo. En este caso nos vuelven a decir lo mismo, la prensa de repente comparte esos vídeos de China porque son dramáticos y lo vende de una forma especialmente amarilla. En parte porque la propia prensa sospecho que sabe que no va a ser tan grave. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Te lo comunica de una forma que dices, uff, te estás pasando de alarmista. Que a la vez que hace también,
parapeta la información de los expertos que realmente sí estaban informados y sabían que esto podía ser un peligro, pero tal vez no el peligro que la prensa comunicaba. O sea, por ir a los extremos, a los polos, lo que estamos es silenciando todo un rango intermedio de opiniones. Yo al menos es lo que viví desde dentro. Yo en aquel momento estaba recién llegado a La Razón como coordinador y veía las noticias que daban en algunos medios y me sorprendía diciendo, vamos a ver, calma, todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos y lo poco que sabemos, por comparación con otros coronavirus, es esto, esto y esto. Que es posible que llegue aquí, por supuesto, que es posible que sea grave y que al final afecte, pero vamos a ver cómo y vamos a ver de qué manera. Fue un momento en el que empezaron a llegar, si lo recordáis, vídeos también de lo que estaba supuestamente ocurriendo en China, que eran montajes de películas de terror, con personas vomitando fluidos negros, con los ojos totalmente enturbiados, con accidentes en la calle, cosas que no eran realidad y que estaban causando el miedo por aquí entre la gente. Entonces, lo que había que hacer era intentar encontrar una especie de explicación más racional, intentar explicar qué es lo que estaba ocurriendo de verdad. Y para eso necesitábamos, por desgracia, tiempo, porque por aquel entonces todavía estaban saliendo pocas publicaciones, casi todas estaban buscando las analogías con qué estaba ocurriendo con otros virus parecidos, con otros coronavirus, y necesitamos eso, ese pequeño salto. ¿Por qué? Mientras tanto, aquello siguió desbocándose. Siguió desbocándose, ¿por qué? Porque no sé si os acordáis de algunas personas en redes sociales, influyentes, que no tenían ninguna relación con ciencia, que empezaron a hacer cálculos. Fue un momento en el cual las matemáticas resurgieron. La gente que había odiado las matemáticas durante toda la educación secundaria, el bachiller, y no las había vuelto a tocar, empezó a decir, esto es un crecimiento exponencial. ¿Qué significa? 2, 4, 8, 16, cada vez crece más rápido, se duplica. Por ejemplo, ¿vale? Eso es un crecimiento exponencial respecto a 1, 2, 3, 4, 5. Tarda mucho más en crecer cuando sumamos. Bien, solo con esta idea hubo personas, no voy a decir nombres, que empezaron a hacer sus modelos y dijeron, en cuestión de unos meses, pocos meses, habrá millones de muertos en todo el mundo. Por supuesto que esto está siendo tremendamente grave y hay muchos muertos, muchísimos más de los que nos gustaría, en parte porque hemos actuado lento. Todos, y me incluyo. Pero de ahí a los millones de muertos y al alarmismo que estos cálculos transmitieron, había un salto. Tardamos todos en ponernos las pilas y nos las pusimos cuando vimos la boca del lobo de verdad, cuando ya estaba aquí sobre nosotros, cuando empezó a haber algún caso. Y aún así, cada uno a su ritmo. Entonces, partiendo de eso, hemos recorrido un poco desde qué es un virus, el contexto de estos virus, cómo llega a saltar a nosotros, un poco las características que tiene, cómo empezamos a darnos cuenta de que esto era problemático. Pero hay mucho más. Hay mucho más porque al final está todo lo que hemos descubierto desde entonces. En ese momento empezó una carrera ya sin precedentes. Como estaba diciendo yo, por ejemplo, en A Ciencia Cierta, el programa que nombraban al principio, como es un programa de radio, la emisora ha cerrado en muchos aspectos, da las noticias más básicas y un programa de ciencia no es prioritario. ¿De qué manera hemos podido mantenerlo en antena? Diciendo que vamos a hablar sobre el coronavirus, que es lo único que interesa. Pero no de cualquier forma, porque no queremos contribuir a esa sobreinformación que está habiendo. Hemos decidido que cada semana vamos a hablar de una perspectiva distinta. En una, como esta, sobre la inmunidad, otra sobre los modelos matemáticos. Y tenemos una hora entera para hablar del tema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que desde que empezamos con el confinamiento hasta ahora, todo eso ha cambiado. Si queremos volver a retomar el primer tema que tocamos, podríamos hacerlo y serían cosas nuevas. Que sería, por ejemplo, la parte de la biofísica de todo esto. Porque es posible que hayáis escuchado que se van a dar muchas ayudas para investigar el coronavirus. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso significa que se van a dar a todas las investigaciones relacionadas con el coronavirus independientemente de la disciplina? ¿Solo a las biomédicas? Son dudas que se le presentaron también al ministro y que no han sido del todo aclaradas. Hay ideas, pero no han sido del todo aclaradas. Porque al final, recordemos que para salir de esta vamos a necesitar en algún momento dado una vacuna o un tratamiento que sea eficaz. Algo que nos permita de forma artificial reducir el número de casos o permitir generar más inmunidad en la población. Y para eso, uno de los grandes trucos es entender qué estructura tiene el virus. Porque hemos dicho que ese virus pasa de los murciélagos a lo que sea y de lo que sea a nosotros. ¿Y por qué tarda tanto? ¿Por qué un virus no puede infectar a cualquier célula por igual? Pues porque necesita abrir las puertas de cada célula. Y cada célula de cada individuo tiene sus propias cerraduras. Tiene que diseñar una llave que le permita abrir eso. Esas llaves realmente son proteínas, estructuras que tienen en su superficie, su membrana, y que
se unen a receptores que hay en las nuestras, en la parte superficial de nuestras células, y cuando encajan a la perfección permiten la entrada. Como son un poco distintas, lo que necesitan es, por mutaciones, por pequeñitos cambios, ir adaptándose a la que más encaje, lo cual no significa que la unión sea extremadamente perfecta. Y esto es algo interesante que se sabe desde hace no demasiado tiempo, porque la unión que tiene ese coronavirus que estamos hablando, el SARS-CoV-2, a las células humanas, no es ni mucho menos la ideal. Es un apaño, es lo justo. La evolución a veces funciona de esa forma. Dice, aquí ya me funciona, yo aquí me quedo, no tengo ya tanta presión para seguir buscando esas resoluciones. Y en este caso lo que tenemos es que si vemos la superficie del virus, vemos esas espículas, esos pinchos que se representan tanto, que son la proteína S, que se une a los receptores. Pero es que si te fijas en la proteína S y en la AC2, que es el receptor, ¿vale? Es como se une. Es un poco deforme esta, no acaba de hacer un contacto perfecto. Es algo que si se hubiera hecho en laboratorio se habría hecho mejor, de hecho. Es otro de los motivos por los que se dice esto no ha sido hecho por un ingeniero porque le quitamos el título. Esto no funciona así. Así que tenemos como otro dato más. ¿Por qué es interesante para lo que estaba diciendo estas proteínas? Porque cuando hablamos de una vacuna o un tratamiento, necesitamos conocer esta estructura por motivos muy distintos. Primero hablemos del tratamiento, que creo que es casi más sencillo. Si bien los antibióticos lo que hacen es intervenir en los procesos que sigue la célula para obtener energía o para duplicarse, con los virus, por lo general, suele intentarse bloquear su capacidad de unirse a nuestras células. Si tú le bloqueas, el virus no puede entrar y no puede replicarse porque necesita la célula. Es como poner silicona en esas cerraduras que estábamos diciendo. Pues los antivirales, como puede ser los que se están intentando desarrollar o reposicionar para el coronavirus SARS-CoV-2, intentan principalmente bloquear esta espícula. En función de su estructura, de la estructura de esa proteína S, habrá que hacer cosas complementarias que permitan bloquearla más o menos bien. Así que ese estudio físico a través de cristalografía y otra serie de técnicas es indiscutiblemente importante. Y aquí he dicho otra cosa que es importante también. Reposicionar. No solo estamos hablando de que los farmacéuticos y los biomédicos intenten desarrollar un nuevo tratamiento, sino que los tratamientos tardan mucho tiempo, muchísimo tiempo en aprobarse. Tenemos que entender que para poder darle a alguien un fármaco y quedarnos con un poco la conciencia tranquila, tenemos que estar seguros de que funciona más o menos bien, lo suficiente. No puedo sintetizar yo algo en mi casa y empezar a darlo por ahí a la ligera, porque es posible que sea peligroso. Eso no significa que los métodos que siguen las farmacéuticas para desarrollar fármacos sean perfectos e infalibles. Quieren decir que, bueno, podemos compararlos con comprar un electrodoméstico que ha pasado por controles de calidad y de seguridad y sabes que no va a prenderse fuego en cuestión de 2 días, o uno que acaba de montar tu vecino, el de al lado, y te vende muy barato de precio. Por mi seguridad y la de mi casa, yo prefiero que haya pasado esos controles. Y esos controles en farmacéuticas implican estudios muy largos, estudios que pasan por muchas fases. Necesitas hacer ensayos clínicos, que eso significa coger a una gran cantidad de personas durante mucho tiempo y someterles a distintos estudios. Los primeros son preclínicos, se pueden hacer en placas de Petri que se llaman, que son como zonas de cultivo, una especie de discos, sobre los que tiene la peculiaridad de que el virus está expuesto. Le pongas lo que le pongas, prácticamente vas a destrozarlo. Ahí lo que compruebas es que la sustancia no es inocua y ya está. Aquello que estás probando, pues le hace algo más que cosquillas al virus. Si has probado eso, puedes pasar a animales. Ya en los animales infectados es un poquito más difícil llegar a tratar una infección. Así que pruebas tu tratamiento, ves más o menos cómo funciona y si eso sale bien, sabiendo que no estás probándolo por hacer la tontería, porque más o menos ya tienes alguna pista, puedes someter a ese estudio a un individuo humano, ya con un grupito pequeño, en un estudio de fase 1, donde lo que haces es ver cuál es el nivel de toxicidad de tu fármaco. Porque sabes que los fármacos no son buenos ni malos por sí, dependen de la dosis. Así que tendrás que saber cuánto puedes dar. Vas calculándolo y una vez con ese estudio, que lo sabes bien, pasas a un estudio de fase 2. Metes unas pocas personas más, tampoco demasiadas porque es un poco arriesgado todavía, no tienes la seguridad para decir van a salir perfectamente sanísimas y maravillosamente bien. Tienes que reducir los daños. Así que metes más gente y esta vez lo que pruebas es cómo de bien funciona.
pruebas más o menos hasta qué punto tiene efecto, hasta qué punto no. Y después de ese estudio de fase 2, si sale bien, ya creas realmente un estudio potente de fase 3, un ensayo clínico en el cual metes a muchísimos individuos, muchísimos es de cientos para arriba, si consigues meter miles, ideal, eso es lo mejor. Y entonces, sobre esos individuos, que además tienen que representar a una población real, no puedes decir 1000 individuos de la tercera edad, porque sé que están más afectados por el coronavirus. No, no, te interesa que representen ese porcentaje, esa distribución de edades que hay en la población real. Aplicas el tratamiento, ves cómo funciona sobre toda esa gran cantidad de gentes, porque sabemos que a cada uno nos afecta distinto un tratamiento u otro. Intentas buscar una tendencia, algo general, algo que te oriente. Pero claro, es que si más o menos ves que ocurre lo mismo con tantísima gente, será que puedes asegurarlo, como que ponerle tu sello y decir, esto pasa a poderse dar a la población general. Y ahí sale al mercado. Pero ojo, que llega una fase 4. La fase 4 es ya comercializado, se sigue un control muy estricto de los posibles efectos secundarios que se produzcan. Y hay que declararlos inmediatamente. Cualquier médico que vea un efecto secundario lo declara, salta una alerta en función del tipo de efecto secundario, de a cuántos individuos le ocurre, etcétera, y se puede llegar a bloquear la distribución de un fármaco. Es lo que hay que hacer, es seguro, pero significa que desde que empiezas a investigar hasta que acabas, en burocracia, en reclutar a los individuos, en darles el tiempo suficiente para que todos esos individuos tengan algún cambio sostenido en el tiempo, en lo que tú intentas medir. No vale que mejoren de hoy para mañana, tendrás que darles unas semanas, ver si tienen recaídas, suma todo eso y te encuentras que se tarda muchísimo tiempo, muchísimo. Es el motivo por el cual no tenemos ya un tratamiento nuevo. Y volvemos a lo de reposicionar. Hay un truco. Por mucho que podamos intentar controlar todas las fases, esas primeras llevan mucho. La de in vitro, con animales, la de la toxicidad, podemos evitarlas si lo que hacemos es coger un fármaco que ya está aprobado para otra cosa, que ya sabemos que ha sido comprobada la toxicidad, que ya ha sido comprobado que tiene más o menos efecto, y vemos qué tal está utilizarlo sobre algo nuevo. Un fármaco que tal vez estaba utilizado para la malaria, ver qué tal funciona con el coronavirus. De esa forma entras directamente en un estudio fase 2, fase 3, en función de las características y de cómo lo aprueben los comités éticos. Es un avance brutal. Y es el motivo por el que se ha intentado desarrollar todo esto y ha sido tan noticioso todo eso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que supongo que lo habéis visto. Y también es muy interesante. O sea, estamos haciendo, como veis, un repaso de cosas que son así porque ya se conocían o es la dinámica que sigue la ciencia, pero repasando noticias para ver cómo se aplica todo esto. ¿Qué ocurre con la cloroquina y la hidroxicloroquina? Todo esto no viene de la nada. La ciencia no surge por ciencia infusa, que valga la redundancia. Viene de alguien. Y si tú lo rastreas, ves que viene de un investigador francés, de Raoult, que este doctor no estaba necesariamente formado en esta parte de los ensayos clínicos. Él es un buen virólogo, él había descubierto, de hecho, los mimivirus hacía tiempo. Al final, bueno, pues es un tío que tenía su recorrido, pero de repente dice, oye, la cloroquina yo creo que funciona, vamos a probarla. Y si observas el estudio donde la ha probado, no es un ensayo clínico bien hecho, como podríamos decir. Tiene como fallas, problemillas que hacen dudar. Por ejemplo, no se trata solo del número de gente que metamos en el estudio. Como decía, tienes que darle una especie de vestido bien, que digas, esto me da seguridad. ¿Qué significa? No coges solo gente sobre la que tú utilizas tu tratamiento. Tú quieres comparar eso con algo para saber hasta qué punto es mejor que otras alternativas. Así que creas un grupo que se llama grupo control. El grupo control tú puedes tratarlo con un placebo, que es fármaco que realmente no hace nada, o, y esto es importante, si ya hay un tratamiento aprobado para la enfermedad, se trata con aquello que está aprobado. Por ejemplo, si yo de repente quiero probar un nuevo quimioterápico, yo no voy a coger a un grupo de pacientes con cáncer y obligarles a tomar placebo, porque eso es condenarles. Éticamente lo que se hace es darles el quimioterápico que está aprobado y se compara con el nuevo para ver si el nuevo es mejor. Entonces, en este caso, se hacen unos grupos un poco extraños, no indica por qué se hacen de esa forma, porque hay alguien que está en el grupo control y otras personas en el grupo del estudio, del tratamiento. Normalmente tienes que indicar por qué. Tiene que ser o muy aleatorio o tener unos buenos motivos para distribuirlo como lo distribuyes. Y hay más, porque hace después otro estudio más, el famoso de la hidroxicloroquina, que creo que este no era suyo, pero bueno, el caso es que en ese estudio, que también se hizo muy famoso, introduce un tercer grupo, en el cual no solo es hidroxicloroquina, placebo, sino que hay hidroxicloroquina más el antibiótico que decíamos al principio.
¿Por qué hay pacientes en este grupo? ¿Cómo indicas que están aquí, no aquí? No hay esos datos. De repente te empiezas a encontrar falta de información importante. Y si rastreas a esos investigadores que tanto bombo le han dado a los estudios, te encuentras que no es la primera vez que ocurre. Que Raúl, el doctor Raúl resulta que tenía bastantes denuncias dentro de la comunidad por haber hecho trucos y trampas con sus números en las investigaciones, por haber eliminado pacientes, por haber trucado los datos estadísticos, por haber copiado información de un estudio a otro. Cosas que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se le ha dado tanto bombo? No tengo ni idea de por qué. Posiblemente porque estábamos buscando una buena noticia. Y eso es natural. Necesitábamos una buena noticia. Saltó la prensa, empezó a clonarse aquello de un sitio para otro y al final la cloroquina y la hidroxicloroquina iban a ser una bendición. ¿Dónde están ahora? No es que estén descartadas, es que son fármacos que también tienen sus partes negativas, como cualquier otro. Y sabíamos ya, por el tratamiento que se hacía con la malaria, que puede afectar al corazón, que puede afectar al ojo, que al final tenemos que valorar hasta qué punto tiene más beneficios que riesgos. Y darlo a la ligera, como se está haciendo en algunos puntos del mundo, entre ellos en el hospital que regenta este doctor que comentaba, puede estar bordeando un poco lo que es éticamente recomendable. Pero claro, también son tiempos extraños en los cuales no tratar algo porque es éticamente dudoso, pues igual no es la mejor opción. Así que no tenemos grandes respuestas. Lo que sí que podemos decir es cuidado porque las cosas suenan muy bien, se habla muy rápido de ellas, pero si las vemos con calma nos damos cuenta de que o son estudios extraños, o estas personas tienen vidas extrañas en las cuales ya habían hecho esto antes, o, que esto es lo más fácil de detectar, estamos hablando de preprints. Posiblemente lo hayáis escuchado, se ha repetido en redes. Son estudios que no han sido todavía aceptados por una revista. ¿Por qué es tan importante esto? No es esnobismo de decir que está publicado en una buena revista, entonces me lo creo. No, es que cualquiera puede hacer un estudio, cualquiera puede manipular como quiera los datos, pero para que ese estudio se publique en una revista, más o menos cualquier revista decente, tiene que pasar por una serie de controles, tanto del editor, que sobre todo va a mirar si eso es publicable, si es interesante y tal, como de unos pares que se llaman, que son pares porque al final se supone que son equivalentes a ti, gente que sabe del tema, que en principio no está relacionada contigo, que son imparciales y que van a valorar tu trabajo. Cada uno va a leer lo que tú has mandado a la revista, te va a mandar una respuesta y te va a decir, mira, te lo aceptamos, pero cambiaría estas cosas. O esto es impublicable, esto es horroroso porque has hecho todas estas cosas mal. Al final el editor se encarga de poner esas cosas en común y te manda, se acepta con cambios menores, con revisiones mayores, no se acepta. En fin, que es un control de calidad. Y los estudios preliminares, o sea, los estudios preprint, son estudios que se han enviado a la revista, pero no han pasado todavía esto. Así que ahí puede haber de todo todísimo, sobre todo en un momento donde incluso los que se están aceptando por las revistas ya son un poquito blandos. ¿Por qué? Porque las revistas, y esto es inevitable, hace años que lo estamos diciendo, tienen un punto de negocio, estas revistas científicas. El investigador que crea el contenido que se muestra en la revista no recibe dinero por ello, no se le paga de ningún modo. El revisor que comprueba el trabajo de ese investigador para que se pueda publicar no recibe dinero por ello, por lo general. El editor a veces tampoco. Estamos hablando de que luego esa revista sale al mercado y si yo quiero leer mi trabajo me la tengo que comprar. A mí me ha valido solo para poder decir que mi investigación ha pasado ese control de peer review de revisión por pares de una revista, está indexado y por lo tanto puedo estar orgulloso de él. En función de la calidad de la revista y de la competencia que haya, podré hacerme una idea de lo bueno que era o lo malo que era el artículo. Es un sistema que no es el ideal, tiene muchos fallos, pero bueno, es más o menos el que tenemos ahora. Lo que hay que tener en cuenta es esos fallos. Saber que esa revista, si lo que quiere es publicar, va a tener algo que es muy típico en el mundo científico, que son las modas, igual que en cualquier otro. Hay veces que se publica mejor un tema que otro. Posiblemente hayáis visto que en los últimos años han salido muchos estudios que han llegado a prensa sobre la microbiota, o sea, esa flora intestinal que decimos popularmente, se relaciona con tal enfermedad y con tal otra. Y uno te dice que es con el autismo, otro con el Alzheimer, otro te dice que tiene que ver con el Crohn, que posiblemente tenga que ver. En fin, todo se relaciona de repente con esa colección de bacterias benignas que tienes en el intestino. Y es porque esa rama de investigación está especialmente de moda. Y todas esas investigaciones se cuelan con más facilidad en revistas de alto impacto. ¿Qué está de moda ahora? No hace falta pensar mucho para entender que está de moda el coronavirus, porque todos quieren leer del coronavirus, porque es lo que nos está preocupando. Y porque además muchas subvenciones se han redirigido al coronavirus, con lo que muchos equipos de investigación que estaban estudiando cosas cercanas han dicho,
frena. Vamos a redirigir, vamos a ver si conseguimos subvención, porque es como viven, lo necesitan, y por lo tanto, las revistas se retroalimentan con eso. Y se acaba metiendo un montón de publicaciones del tema, buenas y malas, porque acabamos de empezar y vamos con prisas. Y las prisas hacen que los estudios acaben cojeando, que sean menos válidos. Por lo general, si necesitas publicar un montón y los que te han llegado son esas condiciones, van a salir estudios malos. Y eso está ocurriendo. El pangolín. El pangolín, que era ese supuesto intermediario entre el murciélago y nosotros, al principio se dijo que, oye, seguro que es el intermediario, esto, vamos, está clarísimo. Eso era un preprint, eso era un estudio que no había sido todavía aceptado. Se descartó. Y unas semanas después volvió a hablarse del pangolín, si lo recordáis en los medios. Era el mismo estudio del principio, pero que se había aprobado por fin en la revista. Lo que pasa es que al aprobarse parecía un segundo estudio. Entonces, por eso es tan importante entender que la ciencia hay que tomarla con un poquito de distancia. Algo que es un lujo que ahora mismo no nos podemos permitir del todo, pero sí con un poquito más de calma de la que estamos teniendo. Por ejemplo, en la sección de ciencia de La Razón que coordino, he intentado, en la medida de lo posible, alejarme de todos estos preprints y no hablar demasiado del coronavirus. Solo, mira, pues oye, si hay una duda sobre el tema de la inmunidad, hacemos un artículo, explicamos cómo funciona la inmunidad para que la gente entienda lo que hay que preguntarse. Pero no tenemos respuestas todavía. No voy a sacar un artículo de cada pequeña publicación que saca Nature o Science, porque voy a saturar con información que mañana cambiará por completo. No sé si he hecho lo correcto, pero es lo que hemos intentado y por desgracia no es lo que se ha hecho en otros sitios. Entonces, ¿qué tenemos? Un cacao. La gente no tiene las cosas claras. Porque hemos hablado, por ejemplo, de los tratamientos, que ha habido por ahí un montón de polémicas. Pero las vacunas también. ¿Para cuándo creéis que va a salir la vacuna? Porque desde el principio se ha empezado a decir que en unos mesecillos estaría. Una vacuna, si no tenemos en cuenta toda la prisa que hemos metido con el coronavirus, puede tardar 10, 15 años en salir. Porque es algo muy serio. Porque hay que tener muy claro que habiendo pasado todo ese ensayo clínico que hemos dicho, funciona. Vale, pues olvidemos un poquito eso. Vamos a intentar meterle caña, reducir los tiempos burocráticos, saltarnos alguna fase porque, oye, lo necesitamos. 1 año y medio, 18 meses como poquísimo. Y estamos haciendo una rebaja que es brutal, de 15 meses, o sea, de 15 años a 18 meses. Es una salvajada. Pero hay gente que incluso pide menos. Entonces, la vacuna, sea del tipo que sea, y espero equivocarme, tardará en llegar. Y esto ya enlaza, creo que, con el último punto clave de los conceptos principales que quiero dar sobre el coronavirus. Porque, ¿por qué es tan importante la vacuna? A fin de cuentas, ya estamos bajando el R0, ¿no? Que de hecho no hemos comentado lo del R0. Y ahora yo creo que será la mejor forma de determinar, porque es uno de los patrones que peor se ha comentado, de los valores que más raro se ha estado hablando de él. Lo importante es lo siguiente. Posiblemente hayáis visto ese artículo que se hizo tan famoso sobre el martillo y la danza, que estaba incluso traducido a otros idiomas y básicamente decía que ahora mismo estamos en el momento de darle el martillazo a la pandemia, encerrándonos todos, limitando su capacidad de pasar a otros individuos y bajando su velocidad de contagio, por decirlo así. Vale. Pero ¿qué pasará cuando todos salgamos? Ahora ya estamos con la desescalada, lo estamos viendo bastante de cerca. Es posible que empiece a aumentar otra vez ese ritmo de contagio. Lo que tendremos es que intentarlo mantener más bajo del nivel de saturación de los hospitales, jugando con ir teniendo que confinarnos por temporadas, tal vez por grupos poblacionales, no lo sabemos todavía. Y ahí va a haber medidas que todavía no llegamos a entender, pero vamos a tener que ir jugando. Esto no ha acabado para nada. ¿Cuándo va a acabar? Va a tener que pasar algo muy complicado. Y habréis escuchado hablar de lo de la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo viene a ser lo siguiente. Nosotros tenemos muchas barreras para protegernos de las infecciones. La piel es una barrera mecánica, las lágrimas es una barrera química, tiene productos que los eliminan, lisocimas y tal, pero después tenemos nuestro sistema inmunitario. Normalmente se explica así, pero hay una primera barrera que está antes que todas esas, y es la comunidad en la que vivimos. Si la gente de nuestro entorno tiene inmunidad, tiene resistencia ante un determinado organismo, cuando les infecte, bueno, cuando les llegue, cuando les colonice, van a eliminarlo inmediatamente o con mucha velocidad, de tal modo que es más difícil que llegue a mí. Tengo como una especie de barrera de gente que me va a proteger. Ese efecto rebaño, esa inmunidad de grupo, es súper relevante. Pero para conseguirla necesitamos que haya
y no se sabe con datos estrictos, por mucho que se hayan repetido por ahí, entre un 50 y un 90% de personas, posiblemente entre un 60 y un 70, que tengan inmunidad. ¿Cómo de lejos estamos? Lejísimos. ¿Habéis visto este estudio de seroprevalencia, que es una primera aproximación y tal, que salió ayer, ¿no? Y que decía que estaba en torno al 5% en España esa inmunidad, después del martillazo que hemos dado. ¿Cuánto tardaremos en llegar a un 50 o 60 o 70? ¿Cuántas muertes implica eso de gente que no genera inmunidad porque se ha quedado por el camino? Eso es muy duro de pensar. Así que tal vez la forma natural de adquirir inmunidad contra este virus no sea la forma ideal de conseguir esa inmunidad de grupo. Porque va a ser un desastre y por otro motivo. Porque la inmunidad no es algo que te lleves hasta que te mueres. Muchas veces se ha dicho, como no sabemos lo rápido que muta este virus, no podemos saber hasta qué punto vas a mantenerte inmune. Cuando el virus muta, cambia su aspecto, tu sistema inmunitario no es capaz de reconocerlo tal cual, esquiva tus defensas y te vuelve a infectar, como pasa con el virus de la gripe cada vez que cambia la cepa y te tienes que volver a vacunar y todo esto. Lo que ocurre es que sí sabemos cómo muta el coronavirus, más o menos. Sabemos que muta menos que el virus de la gripe. Sabemos que desde que salió de China hasta que llegó aquí, tuvo apenas entre 3 y 11, si no me equivoco, cambios de letras, esas letritas que forman el ARN, de un total de, pues si no me equivoco, eran 30.000, igual me estoy quedando un cero corto, pero 30.000 letras totales. Esa es la longitud de ese ARN. 3, 11, es muy poco. Además sabemos que formaban parte de genes que no tenían una gran relevancia. No eran motivo de que el virus fuera más letal. No había cambiado nada, por mucho que se haya dicho. Sí que hay como variantes del virus, pero todavía no tenemos cepas de coronavirus, no tenemos cosas suficientemente distintas. Al final, vemos la naturaleza, entendemos que un perro y un ciervo son especies distintas, pero en el mundo de los microorganismos no existe eso de especies. Cambia un poquito, es difuso trazar una línea entre una y otra, y aquí lo que sabemos es que ha cambiado poco. Así que es relativamente improbable que por mucho que sea un virus de ARN, que mutan más, llegue a quitarnos la inmunidad porque mute tanto que no lo reconozcamos. El motivo es otro. El motivo de que podamos perder la inmunidad es que la inmunidad no es algo etéreo, que de repente tu cuerpo de forma holística diga, oh Dios mío, ya conozco este virus. Siempre jamás me voy a acordar de él y voy a eliminarlo cuando vuelva a aparecer. No, es que hay células de tu sistema inmune, linfocitos, esos glóbulos blancos que hemos visto en Érase una vez la vida, que se han adaptado para producir o para reconocer a ese tipo de microorganismo muy bien. Son muy específicos. Es la inmunidad específica. Y a base de ensayo y error, pues ha desarrollado una especificidad y una capacidad de reconocer. Bien, esas células tienen un tiempo de vida limitado. Cuando se mueren esas células, el soporte de tu memoria inmunitaria, de tu recuerdo, tampoco estaba en ellas, por decirlo así. Era dependiente de las mismas. Tenemos la siguiente suerte, que no se trata solo de que se mueran las células que convivieron en algún momento dado con la infección, sino que su acervo genético, por decirlo así, como si fuera al final una especie de familia, sobreviva lo suficiente. Todos tenemos rasgos de nuestros abuelos y de nuestros tatarabuelos y todo eso. Habrá un momento, generaciones en el futuro, que no haya ningún rastro de ellos, porque se haya ido diluyendo. En el caso de estas células inmunitarias pasa parecido. Las que tenemos después de una infección son las ideales para luchar contra ella, pero van a dividirse, van a dar lugar a clones casi idénticos. Y ese clon acabará muriendo también, pero habrá dado lugar a otro clon casi idéntico al segundo y por lo tanto un poquito más distinto al tercero. Poco a poco se diluirá esa capacidad de responder ante el virus original, poco a poco, a medida que pasan los años. En función de la inmunogenicidad, la capacidad que tenga un microorganismo de producir una respuesta inmune en ti, que de repente produzcan muchos, durará más o menos ese tiempo, porque haya más, menos células, siendo una característica o de otra. Así que, ¿cuánto dura la memoria inmunitaria que se produce tras una infección por coronavirus de este tipo, por SARS-CoV-2? Eso es lo que no sabemos. Sabemos que en el SARS-CoV-1, en el MERS y en otros coronavirus está en torno a los 2-3 años. Y volvemos al punto inicial, después de toda esta vuelta para explicarlo de forma más o menos contundente. Si tardamos 2 o 3 años en perder nuestra capacidad inmunitaria y en 6 meses hemos conseguido una inmunidad, que no sabemos si es total, una supuesta inmunidad del 5%, ¿vamos a llegar al 50, 60, 70% dentro de 2 o 3 años?
o vamos a estar todavía por debajo del mínimo necesario para conseguir una inmunidad de grupo? No lo sabemos, lo más probable es que sigamos por debajo. Que esa danza que vamos a tener que hacer se mantenga eternamente hasta que tengamos una forma de o tratarlo para que los casos no sean letales y no se sobrecarguen los hospitales, o de prevenirlo generando una memoria inmunitaria artificial a través de vacunas. Por eso es tan relevante la vacuna y por eso es tan importante tener claro que hasta dentro de un año, teniendo en cuenta que ya llevamos medio de investigación, casi, o tal vez 2 años o más, no la tengamos. También hay un panorama que es muy oscuro y es que hay virus, muchos, contra los que todavía no tenemos vacuna. Es verdad que a veces es porque no se ha dado suficiente investigación a ello. Hay mucha gente que dice, no tenemos vacuna contra el resto de coronavirus. Es verdad, pero es que vamos a ser realistas. ¿Cuál era la presión para sacar esa vacuna? Si en principio el MERS estaba contenido, el SARS también, había casos, pero bueno, en fin, o sea, no es algo súper grave. El resto de coronavirus, pues te dejaban en cama una semana, pero no era una cosa muy, muy preocupante. ¿Por qué iban a invertir dinero limitado, unos presupuestos limitados, en investigar eso? Es normal que no lo hicieran, pero ahora sí tenemos un buen motivo. Tal vez, con suerte, era un factor limitante económico que ahora podamos evitar y con unos meses o unos años desarrollemos la vacuna. Pero, por supuesto, no lo sabemos. Entonces, ahí es casi lo último que os voy a comentar, porque lo último ya de todo es que esto es muy importante por lo siguiente. Al principio, las primeras veces que hablé de esto, empezaba hablando de qué es el R0 y qué era la letalidad. Y que la gente, era aquel momento en el que decía mortalidad. Mortalidad es el número de muertos por una enfermedad dividido entre el total de la población. O sea, cuando se hablaba de una mortalidad del 2%, es una barbaridad. Es como que se había muerto el 2% del país de este virus. No, estamos diciendo que la letalidad, que es el valor que se estaba dando, ese 2%, que ahora se cree que está 2 con algo, es el número de muertos dividido entre el número de casos de esa enfermedad. Entonces, eso es la letalidad. Empezaba por ahí porque estaba muy en boga, muy diario el dato. Pronto la gente se dio cuenta de que la letalidad es una cosa que se llama un parámetro dinámico en epidemiología. Cambia con el tiempo. No es algo biológico y propio del virus, sino que depende muchísimo del entorno. Por decirlo de esta forma, una apendicitis es prácticamente letal por completo, 100% de letalidad, si no tenemos medios quirúrgicos o antibióticos para poder tratarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La apendicitis como enfermedad no tiene asociada una letalidad determinada, depende de lo que nosotros podamos ofrecer. Eso es así. Y el coronavirus ocurrió lo mismo. Fuimos viendo cómo la letalidad cambiaba a medida que avanzaba por los países y cada país lo abordaba de una forma distinta y tenía una demografía diferente. Si afecta a un país que tiene principalmente personas de la tercera edad, como son los países mediterráneos, donde hay una esperanza de vida mayor, será normal que tenga una letalidad mayor. En cambio, cuando llegaba a un país con una media de edad menor, de repente la letalidad bajaba. Todo esto había que entenderlo y tardamos mucho. Ahora, por suerte, la gente ha cedido. Si os fijáis, la prensa ya no habla tanto de letalidad y de R0 y yo estoy feliz porque me obliga a no tener que explicarlo al principio de las charlas y de los comentarios. Ya supongo que la gente entiende que ir refiriéndose a la letalidad tan a diario es ridículo porque necesitábamos tiempo para ver cómo avanzaba. Y el R0 es todavía más variable. Porque el R0 sí que depende prácticamente por completo de ese entorno y de otras cosas. Sabíamos al principio que medidas como la que hemos tomado de recluirnos ayudarían a que el R0 bajara, porque el R0 es el número de casos secundarios que produce un caso primario. Esto, dicho de otra forma, es el número de personas a las que yo puedo infectar, si estoy yo infectado, antes de o morirme o curarme, antes de que se resuelva mi caso. ¿Vale? Hubo mucha gente que creía que el R0 era por día, y hacía el cálculo ese exponencial diciendo un R0 de 2 o de 3 significa que yo contagio a 3 o 2 personas cada día. Y dice, no, hasta que me cure. 15 días, 20 días. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque si comparamos esa capacidad de transmisión con la que tiene el virus de la gripe, en crudo, veremos que el R0 es casi idéntico, es muy parecido. ¿Qué está pasando entonces? Pues que tenemos que tener en cuenta que hemos dicho que ese es el número de personas que contagias hasta que se resuelva el caso. ¿Cuánto tarda en resolverse un caso de coronavirus? ¿2 semanas? ¿15 días? ¿16?
¿Cuánto tarda en resolverse un caso de gripe? Una semana. La gripe tarda en contagiar pues, esas 2 o 3 personas una semana, cuando el coronavirus tarda el doble. Entonces, por eso se dice que tiene menos transmisión. Pero al principio la gente cogía el R0 como loca y lo lanzaba a los medios y lo utilizaba como bandera y era un dato que se entendía de forma aislada. Hemos aprendido a base de palos. Todo esto lo hemos aprendido solo porque, bueno, pues hemos ido viendo cómo no cuadraban nuestras expectativas con la realidad. Por suerte, parece ser que ahora estamos bastante más con los pies en la tierra, que hemos ido entendiendo que, bueno, si la inmunidad, a verla, la hay. La cosa es que no sabemos en cuánto se produce, no sabemos cómo de fuerte es, ni cuándo llegará la memoria inmunitaria de toda la comunidad, si es que llega. Sabemos que el virus muta, pero no muta tanto como a veces creíamos al principio. Es irnos moderando, ir contextualizando. Y de esa forma creo que hemos llegado al día de hoy, donde por suerte la prensa se modera bastante más en cuanto a las cosas que dice. Incluso nosotros los divulgadores hemos aprendido que de esto hay que hablar sobre todo de forma retrospectiva. Decir todo lo que ha ocurrido y si queremos hacer una expectativa de futuro que sea algo muy general, algo que ocurra siempre con todos los virus. Como el hecho de que bueno, memoria habrá, el caso es cuántos y el caso es cómo de potente. Y creo que ese es el viaje que hemos hecho desde el principio de la charla hasta ahora, que más o menos ha durado 1 hora. Y he dicho muchas cosas, porque al final es un tema largo. Al ser una charla así, es extraño, porque es lo que decía, no os voy viendo la cara para saber cómo regularlo y cómo ir frenando, acelerando en determinados momentos. Tampoco hay diapositivas, que no he querido hacerlas porque estando ya a distancia, si me pongo diapositivas ya es quedarme solo. Y eso es rarísimo. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado más o menos, que se hayan aclarado cosas o se hayan sentado las bases para ahora hacer preguntas y creo que podemos abrir ese turno, porque de hecho me habéis dejado por aquí cositas, ¿no? Sí, hay aquí varias. ¿Quieres que te vaya leyendo algunas? Sí, pues si quieres me parece bien. A ver, Ignacio. Bueno, lo primero, que me pareció muy interesante todo lo que hablaste y a ver, te voy contando. Me alegro. Hay aquí una de FOAMPAS, este debe ser Miguel. ¿Sabes de la existencia de alguna vacuna basada en ARN? Había la idea de una vacuna basada en material genético, pero claro, tampoco es algo súper novedoso. Es verdad que es más novedoso que otros tipos de vacuna, otra forma de obtenerlas y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero eso no quiere decir que sea la gran solución. Es algo que ya se ha probado otras veces, que tiene sus dificultades y que habrá que ver cómo avanza. Desde luego, no hay ahora mismo una vacuna que podamos decir que sea eficaz y esté lista para la comercialización, ni de ARN ni de otra cosa. Tal vez dentro de unos meses esa pregunta me haga decir sí, y de hecho es la que mejor pinta, la que mejores resultados está ofreciendo. Pero no lo parece por ahora. No parece ni parece que no. Simplemente, bueno, vamos a ver cómo avanza. Vale, aquí José otra más. ¿Crees que el SARS-CoV-2 se transmite como un airborne? Pues airborne creo que es lo de las aerosol, ¿no? Sí, interpreto que sí. Sí. Si no, creo que sí. Porque es que yo eso ya lo estuve leyendo. Sí, exacto, aerotransportada, exacto. Es que aerosol me suena que el término era otro. En fin, al final leemos tantos conceptos en otro idioma que se me está quedando. Pero sí, por supuesto, no es que crea, es que se sabe que el SARS-CoV-2 se puede transmitir de 2 formas principales. Una es con gotas de tamaño medio pequeño, las que más o menos eliminamos cuando estamos hablando, cuando estamos vocalizando y que hemos visto, el típico perdigonazo, y a través de aerosoles, que son gotas muchísimo más pequeñas, por no decir que ni siquiera son gotas, y que se emanan incluso cuando respiramos. Además, esto tiene una característica, que es que permanecen más tiempo en el aire, suspendidas. No solo por el tamaño, sino por la humedad que tienen y la humedad relativa del aire. Es un poco un lío, pero significa que al permanecer más tiempo, la distancia de seguridad de 2 metros es tal vez la más adecuada. Habrá que verlo, pero sí, se elimina de otras formas. Es más, no solamente es a través de estos 2 mecanismos que son los principales, sino que se sospecha que puede haber un contagio a través del contacto feco-oral, que lo habréis escuchado últimamente. Los sanitarios estamos muy acostumbrados a escuchar esa guarrería. Vosotros posiblemente os hayáis asustado recientemente con eso de ¿cómo feco-oral? Bueno, pues es bastante frecuente, sobre todo en guarderías, en chavales pequeños, en niños que al final están tocándolo todo. Y donde se han tocado el pañal, pues luego tocan con la mano y a la cara. En fin, que significa que en las heces se sabe que hay una carga viral importante. Carga viral es el número de partículas virales que tú vas a detectar en un fluido o en una sustancia.
Pues parece ser que en las heces dura bastante tiempo, entre comillas bastante, después de que los síntomas remitan. Eso es muy importante porque cuando hablan de la carga viral de tal se relaciona con cuál. La gente con más carga viral tiene más síntomas, depende de dónde la mires. Hay virus que no relacionan directamente la carga viral con la sintomatología. Puedes tener mucha carga viral y pocos síntomas, porque se debe más a que hayan conseguido hacer algo concreto o hayan desregulado algo determinado de tu organismo. Entonces, en este caso, lo digo porque no lo llegué a comentar y me parece relevante, la carga viral parece que sí está relacionada con esa sintomatología, es un dato relativamente nuevo que habrá que seguir confirmando y es muy importante ese aspecto de la posible contaminación fecal. ¿Por qué? Por esos pacientes que habréis escuchado que posiblemente se reinfectaron en un primer momento. Eso es muy relevante, porque puede ser por dos motivos principales. El primero, que las pruebas que se hayan hecho de diagnóstico no fueran suficientemente fiables. Pensad que era un virus nuevo, que crear una prueba de diagnóstico pasa lo mismo que con los tratamientos, tienes que pasar por una serie de controles para saber cómo de buena es, cómo de fiable es, y no había ocurrido todavía. Es fácil que dé un falso negativo, que te diga el paciente está curado y que no lo esté, porque simplemente tenía menos virus del que es capaz de detectar. Partiendo de eso, esa es una explicación. Es una explicación que se ha confirmado para muchos casos ya de China, que simplemente eran malos diagnósticos. Pero tenemos otra, que es que se hayan reinfectado a sí mismos porque no desarrollaron suficiente inmunidad y estaban en contacto todavía, a través de sus propias heces, con esa alta carga viral. Así que por eso es muy importante la higiene en general, lavarse las manos siempre, aunque no salgamos de casa, y bueno, pues estar un poco con la mente abierta a nuevos avances y nuevos planteamientos de mecanismos de contagio. Vale, aquí pregunta también José Ramón Baliño. ¿Podrías explicar lo de los simuladores de SAR? Los emuladores de SAR. Sí. Pues no sé a qué se refiere con emuladores de SAR. Esto también es muy importante, os lo voy a decir, es No, que reconocer te cuando no se desmute sabe y la que te cosa. pregunte. José Ramón, desmuta el micro y pregunta directamente. Claro. Está por ahí porque yo lo veo que está conectado. Sí. Bueno, Bueno, sí. pues que lo puntualice si quieres mientras vamos. Ah, mira, ya está aquí escribiendo. Pues a ver cuando diga. Lo de las estadísticas, dice. De las estadísticas. Igual se refieren Ah, modelos SIR, sí. Claro, estaba pensando. Modelo SIR. Si es modelo SIR, sí que sé lo que es. De SAR. Vale, dice que sí, eso. Vale, entonces sí. Vale, esto es muy, muy interesante porque hemos visto modelos en todos los sitios. Esa gente que estaba haciendo al principio cálculos de servilleta con exponenciales, algunos de ellos, que sí tenían conocimiento matemático lo suficiente o de programación, cogieron el ordenador y crearon modelos más serios, modelos SIR. ¿Esto qué significa? Que para intentar saber cómo se comporta una epidemia, yo puedo intentar crear grupos poblacionales. Al principio, gente que está sana. La S es de sana. Pero que puntualmente se van infectando. Entonces van pasando a un segundo grupo que es la I, infectados. Y estos, en algún momento, resuelven la infección, que son los recuperados, la R. Vale, significa que tenemos una población que al principio está totalmente sana, se va infectando con lo que de repente hay cada vez menos sanos, hay cada vez más infectados, pero los infectados acaban recuperándose, así que baja también esta curva y va subiendo una última curva que es la de los recuperados. Encontramos tres curvas que se van desplazando. El problema es que esto es un modelo extremadamente simple, que por ejemplo no te discierne entre si ese recuperado ha muerto o se ha recuperado de verdad. Con lo que extrapolarlo a cómo se comporta una infección en la vida real es muy incorrecto en cuanto a que es una primera aproximación muy burda, de la cual podemos utilizarla para estudiar hacia atrás lo que ha ocurrido, pero no hacia adelante como predicciones. Para predicciones necesitamos modelos mucho más complejos, por algo existen doctorados de epidemiología en modelización matemática de todo esto, que saben realmente cómo crearlos, qué otras variables tener en cuenta, cómo ir regulando los coeficientes de lo rápido que se infecta y lo rápido que se trata. En fin, que los modelos son muy interesantes, pero mucho más complicados de lo que creemos y pocos de ellos valen para hacer predicciones serias. Solo los más complejos. Los más sencillos están muy bonitos para definir lo que ya conocemos. Y si queréis saber más al respecto, hay gente que sabe más de esto que yo, muchísimo más. Yo sé a nivel usuario y es gente que se dedica a matemáticas, que se dedica a epidemiología. Tenemos un programa de A Ciencia Cierta dedicado de 1 hora
a modelos matemáticos. Entonces tenemos a Francis Villatoro, que igual lo conocéis, que habla en profundidad del origen de todo esto. Tenemos a Pedro Daniel Pajares, que está haciendo predicciones para Extremadura. Y tenemos a Santi García Cremades, que ha salido en todos los medios como el matemático que sabe cuántos recuperados habrá dentro de 3 días. Porque tiene un modelo muy chulo basado en una media que se va desplazando. Es como que no tiene en cuenta solamente los últimos días, sino un conjunto de días, va calculando la tendencia que tienen hacia crecer o decrecer. En fin, que es mucho más complejo que un modelo SIR. Se intenta entender en estos casos, para hacer predicciones, la estructura que hay detrás de esos datos. Y una estructura que suele ser mucho más detallada. Así que echadle un ojo si queréis, que ellos lo explicarán mucho mejor. Vale. Sí, Pero esa es la idea. sí. Está muy bien. A ver, tengo aquí otra más. Vamos a ver. Adri, José Ramón, ¿puede explicar qué es los emuladores de SAR? Está. Sí, Adrián Custodia. ¿El sarampión es el que más R0 tiene? Pues no estoy seguro de cuál es el que más R0 tiene, porque como digo, depende mucho del contexto en el que lo midas. Ha habido veces que por la situación la gripe ha tenido un R0 brutal, porque al final te encontrabas a gente hacinada. Pensad una cosa, el R0 de la gripe en un país, no sé, en Reykjavik, por ejemplo, no va a ser lo mismo que en Tokio. En Tokio, con toda la gente pegadísima, con toda la gente consumiendo a saco en un café o en lo que sea, va a ser mucho más alto que en un pueblo donde te vas a tomar una cerveza fuera de tu casa si te da la venada ese día y ya cumple para toda la semana o todo el mes. Depende de la vida social y de lo que estemos en la calle y de la cantidad de gente que haya, el R0 cambia mucho. Así que no sé decir con certeza si el sarampión es el más alto. Sé que es muy alto. El sarampión y la varicela tienen unos R0s muy altos que pueden llegar, si no me equivoco, a 16, 18, que es un número altísimo. Hola. Hola. Óscar ha tenido que atender una cosa y sigo yo con las No hay preguntas, problema. ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, tenemos aquí una pregunta muy curiosa que, bueno, dice, si te tuvieses que jugar pasta, si vamos a tener una vacuna o no, digamos en un plazo de 2 años, ¿meterías dinero? ¿Por qué? Pues mi decisión no sería basada en cosas biomédicas, sería basada en mi propia psicología. ¿Hasta qué punto me conviene estar 2 años con la preocupación de si va a salir la vacuna y además de si voy a perder dinero? O sea, creo que eso no le conviene a nadie, pero no sabría decirte. Yo espero que en 2 años tengamos algo. Ajá. Pero no sé decírtelo. Si me dices que me lo pueste a 5 años vista, lo apostaría, aunque puedo equivocarme perfectamente. Estamos en una situación en la que no tenemos apenas datos de eventos parecidos que nos permitan crear nuevas predicciones, por decirlo así. ¿Es viable? Es viable. Pero hay tantos factores que desconocemos que no podemos decir ni siquiera aproximadamente con qué porcentaje de viabilidad. Tendríamos un intervalo de error enorme en nuestra medida. Claro. Entonces, digamos que la mejor elección de momento es mantener, digamos, las medidas de distanciamiento social, las mascarillas, bueno, todo lo que no podemos confiar, exacto, no podemos confiar en cosas que vayan a venir dentro de 1 año y medio. Tenemos que tomar medidas ya y las medidas que tenemos ahora son distanciamiento social, esos 2 metros son clave, te pongas mascarilla o no. La mascarilla sin los 2 metros no hace prácticamente nada. Recordemos que mascarillas hay muchas, las quirúrgicas son las que más vemos por la calle, esas que son un rectángulo que apenas se aprieta aquí con la piel y tienen un problema, que es que protegen al mundo de ti porque parapetan tu estornudo y tu tos y todo, pero no te protegen a ti del mundo. Recuerda que tienes aquí huecos, zonas por las que puede entrar cualquier cosa, te tocas la cara. Luego está la gente que se las pone por encima de la nariz o por la barbilla, en fin. Exacto, sí, que es un desastre. Y nada de eso vale, ni siquiera si te la pones bien, cuando no estás también a una buena distancia social. El tema de las mascarillas es que da para otra charla porque fue otro debate importante. Sí. Bueno, tenemos aquí entonces a Ana Paz que nos dice, ¿es cierto que la distancia mínima recomendable debería ser de 8 metros? Pues no sé si debería ser de 8 metros, porque es verdad que ha habido algún artículo que apunta que es más de 2 metros, pero de nuevo, un artículo aislado de algo tan complejo no acaba de tener suficiente fuerza como para decir, es cierto esto y el resto no. Sé que 8 metros es inviable. Quiero decir, si la distancia real es 8 metros, inviable quiero decir ponerlo en práctica. Tenemos que asumir que va a haber mucha
mucha gente que no pueda salir de casa. Hay zonas que ya con lo de los 2 metros va justo. Yo cuando he tenido que salir a hacer la compra aquí en Barcelona, las calles del centro, que es donde vivo, están llenas. Tienes que ir esquivando gente. Asumir que vas a tener gente a menos de 2 metros. Entonces, la verdadera duda ahí es si realmente la distancia de seguridad tiene que ser más de 2 metros. La desescalada, ¿cómo hay que hacerla? Porque desde luego así no. Como no tenemos ese dato y algo tenemos que hacer y hay que reactivar de algún modo esto, puede ser que la mejor decisión posible sea esa, el probar. Porque sea de 8 metros o de 2, los efectos de tomar una decisión concreta van a ser los mismos. Si nosotros ahora decidimos desescalar de una forma determinada, vamos a ver los efectos dentro de un tiempo. Si resulta que era de 8 metros, veremos que el efecto es muy grande, que no nos podremos permitir el aumento de casos que ha producido esta desescalada por los beneficios que haya podido producir. Así que tendremos que volver para atrás. Vamos a descubrirlo de forma empírica, sospecho, lo de si es 8 metros o 2 metros. Sí, quizá también el tiempo en el cual estás en contacto con las personas en un espacio indoor, vamos a decirlo. Eso así, también ¿no? importa mucho. Porque eso por ejemplo, al principio la gente no entendía por qué, si su gimnasio era poco concurrido, no podía ir. Porque es como, pero si no hay apenas gente, estoy a más de 2 metros. Y dices, ya, pero es que el virus también va a estar en el sudor que tú dejes en las máquinas, va a quedar después de que tú lo respires sobre ellas. No sabemos cuántos sobreviven en superficies, porque hay estudios muy variables que van desde días hasta, o sea, desde horas hasta días. No se suele decir que más de una semana y media, pero oye, ahí está, hay un margen importante, depende del tejido, pero no tenemos nada claro. Entonces, al final es por acumulación. Si tú sabes que ha pasado determinado número de personas por una zona relativamente pequeña durante el día, es casi como si estuvieran simultáneamente todas hacinadas ahí. Hay que tenerlo en cuenta igualmente. Claro. Vamos a ver. Pablo nos comenta, ¿y tratamientos paliativos para mejorar sintomatología, mortalidad y secuelas? ¿Cómo lo ves a corto plazo? Corto plazo seguimos con los 2 años de antes. Sí, ahora... eso ahí sí que puedo decir que es bastante fácil. Bueno, entendámonos, comparativamente fácil. No estoy diciendo que sea un juego de niños, pero la clave aquí es entender cuál es la fisiopatología del virus. Esto es cómo actúa en nosotros para desencadenar todas esas cosas que no nos están gustando y que están llevando a la muerte. Una vez sepamos eso, conocemos más o menos mecanismos para intervenir en ello, porque al final pues puede ser por motivos inflamatorios, de hecho ya se está aproximando esta forma, puede ser por otra serie de vías y tenemos fármacos para mucho. Reposicionándolos correctamente podemos llegar a reducir la mortalidad. Por ejemplo, se ha hablado mucho del uso de corticoides. La idea es utilizarlos en casos graves, solo graves, porque lo que hacen es inmunodeprimir. Los corticoides en altas cantidades bajan tus defensas, lo cual está muy bien cuando tus defensas están pasando la raya, están atacándote a ti mismo, como en esa tormenta que estamos comentando que se ve en algunos casos. Así que corticoides en casos graves, pero sí, estarían en la línea de lo que estamos diciendo, encontrar tratamientos que son capaces de mejorar la sintomatología y puede que la mortalidad. De nuevo, como has dicho y lo has puntualizado muy bien, son cosas distintas. Cuando en medicina estudiamos tratamientos, no solamente tenemos que saber para qué es cada uno o en qué dosis, sino que tenemos que hacernos una idea de cuáles de ellos bajan la mortalidad y cuáles no. Y eso es otro lío importante, porque puede que algunos sean solo sintomáticos, que mejoran calidad de vida y eso está muy bien, y otros realmente cambien la evolución de la enfermedad. Así que yo diría que sí, en 2 años habrá algo antes. Ok. Adrián Custodia nos dice, mi pregunta es sobre si crees que la sociedad dará de aquí en adelante más importancia a la investigación científica y de paso, ya que aquí hay gente que creo no está relacionada directamente con el mundo científico, ¿podrías dar tu punto de vista y decir si cree que ha cambiado su forma de ver la ciencia, sea a peor o a mejor? Creo que ha sido ambas cosas. Creo que ha cambiado a mejor y a peor. La gente, como he dicho al principio, busca grandes culpables a grandes desgracias y algunos han encontrado a la ciencia como el demonio, como la culpable de que se haya producido este virus o se haya escapado de un supuesto laboratorio de seguridad 4, como decíamos al principio. Así que para esa gente, que no han sido pocos, la ciencia no ha mejorado mucho su aspecto, por decirlo así. Pero por suerte hay otros que han
de la ciencia como una heroína, lo cual también tiene su problema, porque si no llega a cumplir sus expectativas, caerá al pozo del olvido. Es como esa gente que creía que en el siglo XXI íbamos a tener coches voladores y al no llegar han dicho, bueno, la ciencia, ¿a dónde ha llegado? No ha conseguido nada. Que los hay, ¿eh? Hay gente que argumenta así. Un efecto parecido es el que se puede producir. Así que yo soy, entre comillas, un poco negativo, esto es por supuesto opinión personal, es hacer cábalas, y sospecho que la imagen de la ciencia no va a mejorar especialmente. Recordemos que estamos en un momento en el cual se han anulado muchas competiciones deportivas y los telediarios ya no tienen ese espacio para los deportes. Sin embargo, no le han dado ese espacio a otros contenidos que puedan ser científicos, puedan tener relevancia. No. Del mismo modo, hemos visto que se ha aumentado la inversión para determinadas cosas que estén relacionadas con la investigación del coronavirus. Pero ¿y qué pasa con todo lo demás? ¿Por qué el coronavirus sí? ¿Y por qué la física solar no? Estamos viviendo en un momento donde no es que haya especialmente muchas tormentas solares, pero se sospecha que en los posibles años habrá. De hecho, el Sol pasa por ciclos de 11 años en los cuales tiene más y menos actividad. Tormentas electromagnéticas que cuando llegan aquí pueden interferir con nuestros satélites. Ha habido algunas en momentos poco después de que empezara la revolución industrial, no, incluso bastante después, pero donde no teníamos tanta tecnología como ahora, que si hubieran ocurrido en nuestro tiempo, habrían dejado fuera de combate a muchos satélites de los que tenemos en torno a la Tierra. Esto es una realidad que puede ocurrir. Entender mejor cómo funciona el Sol, cuáles son sus propiedades magnéticas, la forma en la que se producen por celdas convectivas todos estos campos magnéticos, es también clave para poder llegar en el futuro tal vez a predecir y a poner un remedio a este peligro. Los peligros vienen de muchas zonas, son muy difíciles de predecir y el conocimiento de la ciencia básica es súper clave. Se retiró presupuesto en su momento de la investigación para virus relacionados con los murciélagos. Y la gente se echa las manos a la cabeza diciendo, madre mía, pero es que fíjate cómo estamos ahora. Sí, pero es que en su momento era igual de irrelevante de lo que parece ahora cualquier otra investigación que no sea el coronavirus. Y ese mismo error que cometimos lo vamos a cometer ahora posiblemente por decir solo importa el coronavirus y la biomedicina más relacionada con epidemias y olvídate del resto, olvídate de la investigación más estrictamente básica. Yo temo eso, espero que no pase, pero sospecho que es posible, sobre todo si no lo tenemos en cuenta, si no lo tenemos en mente y no luchamos contra ello. Claro, claro. Tenemos aquí, bueno, esto lo hacemos desde aquí. Vamos. Perfecto. Leí una propuesta de monitorización. A ver, se va cortando. Cuantificar brotes en poblaciones. ¿Me escuchas? Se ha ido cortando, pero creo que la tengo delante, ¿no? Dice, leí una propuesta de monitorización de aguas fecales para identificar brotes en poblaciones, ¿no? Sí, exacto. Esto es interesante. No he leído la propuesta, pero se ha hablado de que puede ser un motivo importante por el cual algunas zonas están en especial riesgo de contagiarse con facilidad. En el primer mundo tenemos la suerte de que el agua que bebemos se ha potabilizado muy bien, pero en muchos otros sitios del planeta no tienen esa suerte. Y al final están bebiendo agua que puede estar contaminada por sustancias fecales, en fin. Estar introduciendo esa carga viral alta que tienen las heces otra vez en el organismo a través de la vía digestiva es un problema, es un peligro. Con lo que todo esto, perfecto. No he leído la propuesta, pero me parece muy cabal. Vale. Óscar, sigues tú, ¿no? Vale, si quieres, déjame buscar cuáles son tratamientos paliativos. Vamos a ver lo de los emuladores. A los colegios, que para no ser importantes. Sí. Preguntan aquí, ¿qué opinión, cuál es tu opinión sobre el debate de apertura de los colegios el próximo 25 de mayo? Bueno, no sé si va a haber de todos los lados, de momento. Yo con estas cosas, o sea, me voy a mojar, por supuesto, pero con estas cosas tengo que empezar diciendo que mi opinión está basada sobre todo en el conocimiento que puedo tener de la parte médica y la ciencia que lo rodea y que más o menos he estado estudiando de forma no oficial, por decirlo así, porque al final, quieras que no, has dado cosas de virología en la carrera, pero luego investigas más y buscas más cositas para poder contarlas con cierto rigor. Más allá de esto, una decisión de este estilo se fundamenta en muchas otras disciplinas de las que soy un profundo ignorante. Yo no conozco apenas sobre legislación o sobre ciencias políticas o sobre micro y macroeconomía como para saber si esto tiene un sentido y el cómputo total de las consecuencias de reabrir los colegios va a ser positivo. No lo sé. Lo que sé es que a nivel biomédico, para la evolución de esta epidemia de forma biomédica, es
un profundo error. Porque estamos intentando, como hemos dicho, darle el martillazo a todo esto, reabrir muy poco a poco todo, y de repente lo que comentamos es que vamos a abrir a un grupo de población que sabemos que tiene una gran cantidad de asintomáticos, de individuos, de chavales que pueden estar infectados sin saberlo, sin tener síntomas que no se detecten, que vayan a los colegios, a las guarderías y que además tengan un mayor riesgo de contagiarse por vía fecal, como estamos diciendo antes, que es muy clásico de las personas de esta edad. Si partimos de eso, estamos diciendo que vamos a hacer una especie de quedadas grupales a lo bestia, de gente para que se contagie, de chavales para que se contagien, y sin advertirse de ninguna manera, porque van a ser como espías silenciosos que nadie va a saber que tienen en casa, introducir ese virus en los domicilios y afectar a sus abuelos, a sus padres y a gente que ya está en mayor riesgo. Porque, ojo, decimos que esto afecta sobre todo a personas de la tercera edad y es cierto, tenemos una media que la última vez que lo vi puede haber cambiado, porque ya he dicho que son datos muy variables, estaba en torno a los 55 años en los fallecidos, 55, 60 y algo, que ya no es tercera edad, ojo, pensemos eso. Lo que ocurre es que es todavía un poquito más grave. A partir de los 35 años es cuando vemos el verdadero cambio. A partir de los 35 años ya el riesgo es bastante alto dentro de lo que cabe, comparado con otros virus similares. Los que están realmente protegidos son los que, por suerte, tenemos menos edad que eso. Y somos una minoría en la población total. De repente abrir paso a que se haga ese intercambio de virus y te introduzcan sin avisarte un virus en casa es un peligro para todos. Para todos. Así que mi opinión es que no deberían abrirse. Pero desde la biomedicina, evidentemente, me falta el conocimiento de todo lo demás. Vale, muchas gracias. A ver, José Ramón Baliño pregunta, ¿qué deberíamos hacer o esperar si hay una segunda ola? Lo mismo que ahora. Depende de la gravedad de la ola. Si de repente la ola es tan incontrolada y tan desmesurada como la primera vez, las medidas que tendremos que tomar son aquellas que sabemos que funcionaron la primera vez para contener el R0, que son confinarnos. Más que nada por jugar a lo seguro. Lo que pasa es que con suerte el brote va a ser menor y no va a ser en toda la península. Ahora mismo ya estamos bastante confinados en nuestras comunidades autónomas, incluso quienes han pasado a una fase 1. Por lo que un brote será un brote local o autonómico, difícilmente será algo más que eso, que puede serlo, pero difícilmente lo será. Así que es posible que nos encontremos con un juego de cambio de fases, donde no solamente vayamos avanzando a la fase 2 y a la fase 3, sino que volvamos a la fase 0 en algún momento o a la fase -1, si es que existe. En fin, que posiblemente veamos eso. Veamos que cada vez las decisiones se individualizan más hasta que finalmente esto ya no vaya ni siquiera por comunidades autónomas, sino que vaya por grupos de población, cosas similares, como ya hemos empezado a ver en estas fases, que no todos salimos a la vez a la calle. Pues tal vez vaya por confinamientos de este tipo de criterios, donde confinas a un porcentaje de la población para reducir el R0 lo justo y que vayan turnándose para no detener el país. Van a ser decisiones difíciles que distarán de lo ideal. Lo ideal sería confinarnos todos sin salir de casa y recibir la comida por drones. Eso sería lo ideal y es inviable. Así que siendo realistas, posiblemente la cosa esté en eso, en ir jugando, ir bailando e ir combinando quién sale ahora y quién sale después. Bien, vale, muy bien. Aquí hacen otra pregunta, no lo entiendo muy claro, que es ¿de quién? No lo copié. De Pablo. ¿Y tratamientos paliativos para mejorar sintomatologías, mortalidad y secuelas? ¿Cómo lo ves a corto plazo? Sí, lo comentaste, vale. Bueno, esto también lo hablaste más o menos, lo que pregunta Adrián. Mi pregunta es sobre si crees que la sociedad dará de aquí en adelante más importancia. Esto lo hemos leído, creo. Sí, vale. Es ¿Cuál es la opinión sobre el debate de los colegios? Sí, esto lo voy a pedir. Aquí te pregunta Adrián Custodia, te pregunta sobre las superbacterias, porque te pide que hables un poco de las superbacterias porque hace falta concienciar sobre ello. Pues las superbacterias ya eran un problema. Las superbacterias son bacterias muy resistentes a los antibióticos que tenemos en este momento. Eso es algo que ya conocíamos. Tenemos que entender que la tuberculosis, por ejemplo, que es algo que ahora mismo, bueno, justo en Galicia es una zona endémica de tuberculosis, pero en el resto de España hay mucha menos. En el resto del mundo, en general del primer mundo, hay menos tuberculosis. En cambio, en el pasado era una causa de mortalidad súper elevada. En el tercer mundo lo sigue siendo.
que entraran antibióticos y la posibilidad de hacer cócteles de ellos, como los que se utilizan ahora mismo para tratarla, permitieron que esa letalidad bajara un montón. Es lo que comentaba antes, de que dependen mucho los fármacos, hasta que el punto en el cual no es ya un riesgo para la vida. Tienes tuberculosis, va a ser un lío, te vas a tener que tomar el tratamiento, puede que te queden secuelas, pero vas a sobrevivir casi seguro. ¿Qué ocurre? Que de repente están apareciendo de nuevo cepas de tuberculosis resistentes a todo. A todo. Y ojo, porque el tratamiento de la tuberculosis se había diseñado para que se produjeran pocas resistencias. No cogían y te daban un único fármaco, te daban un cóctel para hacer que entre todos fueran haciendo un poquito, acabaran unos con unas, otras con otras, redujeran así el efecto tóxico que tenía cada uno sobre un órgano distinto, que repartieran los problemas. Y en cambio ya tenemos esas bacterias resistentes. No hay, no digo mes, pero 2 meses, no hay grupos de 2 meses en los cuales no me llegue un mensaje de algún colega médico con una foto de un antibiograma, que son las pruebas que se hacen cuando se hace una especie de muestra de una bacteria y se mira a qué antibióticos es resistente y a cuáles no. Pues antibiogramas donde te sale resistente, 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 resistente a todo, hasta el final. Cada uno de los antibióticos que puedes darle. Esa bacteria es imparable en ese individuo. La suerte es que no siempre salta a otros, no suele hacerlo. Pero significa que pequeñas infecciones en un ojo, por ejemplo, pueden significar que no puedas tratarlo con ningún antibiótico típico y acabes perdiéndolo. Yo he visto ese caso no tanto por una bacteria resistente, sino por una bacteria mal identificada, pero el resultado es el mismo. Se identificó como no tocaba, se dio un antibiótico que no tenía efecto y por una infección que podía haberse tratado en una semana, el paciente perdió el ojo. Ese mundo en el cual las infecciones vuelven a tener un peso importante es el mundo que se conoce como posantibiótico. Una era que no va a ser de hoy a mañana, sino que va a ser gradual, en la cual cada vez aparezcan más infecciones que no se puedan tratar, hasta que se normalicen, a no ser que avancemos con los fármacos. ¿Por qué es entonces importante? Porque nadie quiere vivir en ese mundo. Nadie quiere vivir en un mundo donde la letalidad por la tuberculosis vuelve a ser alta, donde puedes perder un ojo por una herida con un rosal o donde directamente no pueden operarte porque no pueden darte un antibiótico que asegure que tu herida vaya a estar sana después de abrirte. Los antibióticos son, junto con las vacunas, los mayores avances que ha tenido la medicina. Los cirujanos dicen que no, que ellos son los únicos que curan. Bueno, vale, perfecto, pero el cirujano trabaja porque hay antibióticos. Si no, hay muchas cosas que el cirujano no podría hacer. Serían cirugías menores casi todo. Así que necesitamos que siga habiendo resistencias. ¿Cómo podemos conseguir que siga habiendo? ¿Cómo podemos frenar ese aumento de las superbacterias, de los superbichos, que se llaman en inglés los superbugs estos? Pues intentando utilizar lo menos posible los antibióticos, solo cuando son útiles. Porque, como hemos dicho, casi cualquier organismo que tiene la capacidad de replicarse y transmitir información a través de ADN o ARN se somete a un proceso de evolución que significa que tiene una presión selectiva. Cuando se le presenta alguna situación difícil, dentro de la variabilidad que va a tener, de poder producir descendientes ligeramente distintos, uno más alto, uno más bajo, uno más fuerte, uno más débil, va a haber algunos que puedan ser resistentes. Y en cuanto exista ese que es resistente, van a empezarse a multiplicar a lo bestia. Y olvídate de frenarlos. Si quitas la presión selectiva que supone dar el antibiótico, no se genera la resistencia. Y este es el equilibrio. El antibiótico hay que darlo en algunos casos. Te expones a que por puro azar surja una bacteria que encuentre la solución a la forma en la que ataca ese antibiótico. Lo único que podemos hacer es reducir su uso al mínimo. Intentar alejar lo máximo posible que surja una de estas resistencias. ¿Y cuál es la manera, aparte de reducirlo? Encontrando otros antibióticos. Pero ambas cosas tienen que ir de la mano. Antibióticos que se habían rechazado porque eran muy tóxicos y entonces no ha dado tiempo a que se generen respuestas por parte de las bacterias, pero siguen siendo tóxicos. O utilizar virus como los bacteriófagos, que esto es súper interesante. A raíz del telón de acero, se cortaron muchísimos intercambios de patentes, de mercancías entre Occidente y Rusia. Y lo que ocurrió entonces fue que como muchas patentes de antibióticos dependían de Estados Unidos, en Rusia se empezó a desarrollar el estudio de los bacteriófagos, virus que se alimentan de bacterias, por decirlo así, para tratar infecciones. Motivo por el cual, a pesar de que ahora ya hay antibióticos en ambos lados, tienen muy avanzada esta técnica. El utilizar virus para tratar infecciones. Ojo, no es ideal, tiene muchos problemas, pero es una línea de investigación nueva e interesante, que ahora de repente recuperamos y podemos seguir avanzando con ella.
no sabemos por dónde tiraremos. Es verdad que puede que con suerte, con responsabilidad y con nuevos avances, el mundo post-antibióticos se aplace lo suficiente como para que no lo vivamos nosotros. Pero es una realidad y estamos avanzando hacia él. Y última cosa, es que al final se me ocurren muchas cosas que comentar al respecto porque es un tema muy, muy interesante. El tema de antibióticos para el ganado, que se dice mucho, que se usan de forma indiscriminada. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Es verdad que ahora mismo no se aprueba el dar piensos con antibióticos a lo loco. Que es lo que están haciendo es fomentar esa presión selectiva que hace que de repente surja una cepa en vacas o ovejas o lo que sea, o gallinas, que de repente puede sobrevivir. Pero lo que se ha prohibido es su producción, lo que significa que sigue habiendo un gran stock de piensos con antibióticos que se siguen administrando en algunas zonas. Porque no solamente es que eviten que el animal se ponga enfermo y abaratan el coste del veterinario, sino que el animal crece más. Es muy curioso. Engorda antes, por lo tanto es más rentable. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el primer mundo no está habiendo un gran problema con el tema del uso de piensos con antibióticos, aunque siga habiéndolo por ese stock, pero en el tercer mundo sí. Reducirlo en todo caso es una gran idea para reducir también esa presión selectiva. Vale, pues una última pregunta y con esto ya vamos a terminar, porque si no ya se nos hace aquí tarde. Vamos a ver, aquí, Cristina Vienes. Además de todas las otras medidas que has comentado y en ausencia de posibilidad de comprar mascarillas quirúrgicas por motivos económicos, ¿recomendarías ahora mismo mascarillas de tela para nuestros alumnos de secundaria, 12 y 16 años, a veces pocos conscientes de los riesgos? Me gustaría darles consejos prácticos, quizás cómo hacerlas, mantenerlas. En junio, en un trabajo que realizaremos para prepararles para una posible vuelta en septiembre. Pues me parece muy buena idea, porque al final lo que estoy viendo en esta pregunta es intentar ser pragmáticos. Sé que no es lo ideal, pero mira, es que si nos tenemos que enfrentar a esta situación, algo hay que hacer. Y me parece que a priori es una buena idea. Hay que entender que las mascarillas han sido polémicas por lo que dices, por la escasez. El hecho de que no se recomendara a todos los individuos, a pesar de que había personas que podían infectar porque eran asintomáticos, pero estaban infectados, fue por motivos de que había escasez. Yo tengo compañeros que estaban en hospitales, porque yo estudié medicina, pero como han dicho, estoy estudiando neurociencia ahora, no estoy ejerciendo de médico. Los que sí estaban en hospitales veían a gente por la calle con mejores mascarillas de las que tenían ellos. Ellos llevaban reutilizando mascarillas quirúrgicas 2 semanas igual. Es una barbaridad, pierden totalmente su eficacia. Entonces, en ese momento se desaconsejaban. Ahora que parece ser que hay un poco más de oferta, se están volviendo a aconsejar para todos. Así que el hecho de usar mascarillas independientemente de estar infectados es bueno. Hasta ahí, perfecto. Estamos todos de acuerdo. El uso de mascarillas caseras depende. Al principio había y sigue habiendo un gran miedo al uso incorrecto, a la falsa seguridad y a que al final el ponerte una mascarilla te dé la sensación de que estás protegido ante todo lo demás y descuides lavarte las manos, la distancia de seguridad y todo eso. Y de hecho, si vas por la calle, verás que hay gente que así lo hace. Lleva la mascarilla perfectamente, pero luego pues está charlando con alguien a un palmo de distancia. Así que, por eso se desaconsejaron las mascarillas de tela y se dijeron que no tenían ningún efecto. Porque si no añades otra serie de medidas de seguridad, no hacen nada. Lo mejor que le podéis decir ahora a los niños es que mantengan la distancia de seguridad, que se laven mucho las manos y que, bueno, pues tosan en el codo, todo esto que sabemos. Si hacen eso, perfecto con que tengan una mascarilla porque estarán incluso un poco más protegidos, un poquito más. Si además cumplen lo siguiente, que este es ya el punto clave. Por tener la mascarilla, muchas veces nos tocamos la cara más de la cuenta, porque la notamos rara. Es muy curioso porque yo con la mascarilla me adapté, pero por ejemplo di una charla en Desgranando Ciencia, que es un evento de divulgación, que si queréis buscarlo ya entenderéis por qué llevaba un parche en el ojo, pero llevaba un parche en el ojo. Y no lo había probado en ningún momento. Así que, ¿qué es lo que me ocurrió? Que constantemente lo estaba reajustando, porque era algo extraño para mí. Es una reacción normal. Si me pongo una mascarilla y no estoy acostumbrada a ella, estaré todo el tiempo reajustándola, toqueteándola, y por lo tanto llevando virus del mundo a mi boca, aunque no sea directamente la boca, muy cerca. Por lo tanto, mascarillas te las ajustas por las gomas, aunque sean caseras o no. Lo digo porque es que al final todas estas medidas valen más que la especificación de cómo construir las caseras. El que apliques esto tanto a unas como a otras. Coges por las gomas, las estiras sin tocar la parte central, por encima de la nariz la parte superior, por debajo de la barbilla la parte inferior, y siempre que vayas a tocarlas, tanto para ponerlas como para quitarlas, como para reajustarlas, te lavas las manos antes y después. Eso es así siempre.
Nada de quitarlas para fumar, nada de quitarlas para hablar un momento y luego volverlas a poner. La mascarilla ahí se queda. Por supuesto que es difícil que los niños hagan caso a todo esto, pero al menos es importante que todos nosotros lo sepamos para poderles recomendar correctamente. Ahora, construcción de una mascarilla casera. La mascarilla casera no va a tener nunca la misma capacidad de protección que una mascarilla certificada, pero puedes intentar extremarla lo máximo posible. Eso dependerá de varias cosas. La primera, del tipo de tela. Cuanto más prieto sea el punto de un tipo de tejido, cuanto más apretado esté ese punto que den, más difícil es que pase el coronavirus. Por supuesto, van a ser coladores. Es como intentar evitar que se cuele agua a través de un colador de cocina. Es más pequeña la molécula de agua que el agujero del colador. Así que necesitamos cosas muy prietas, a ser posible, por ejemplo, lana mezclada, o sea, no pura, sino, algodón, un tejido que sea un porcentaje de algodón tal vez de un 70 o de un 50%, es lo que yo he visto que es mejor dentro de otro criterio. Porque si veis los rankings, posiblemente encontréis algo muy curioso, y es que lo que mejor filtra parece ser que es la bolsa de una aspiradora. Un filtro de una aspiradora, lo abres, te haces una mascarilla con eso, pero es que no tiene respirabilidad, que es otra cosa clave. Todos hemos llevado alguna máscara de carnaval o algún disfraz que es agobiante respirar a través de él. La gente se lo acaba quitando, se acaba tocando más la careta y esto pasa lo mismo. Al final tienes que intentar que el tejido sea capaz de respirar y a la vez que filtre. Por eso lo mejor tal vez un algodón mezclado en porcentaje con otros tejidos sintéticos. Y esto me lleva a pensar en lo de los distintos tipos de mascarillas. Si os fijáis, existen las FFP2 que tienen esa válvula, esa cosa extraña, que hay gente que cree que es para filtrar. Esa válvula precisamente es para la respirabilidad, porque como el tejido es más prieto y evita más la entrada de bichos, lo que tiene es una válvula, que cuando tú expiras, la válvula se abre bien, pero cuando inspiras no. De tal modo que te está protegiendo a ti del mundo mucho mejor. Y a la vez obliga a pasar por un filtro que es mucho más caro que el resto del material de la máscara y que por lo tanto conviene que sea pequeño. En fin, que la respirabilidad es central hasta el punto de que se vuelve la clave de esa mejora de una mascarilla a otra. Segunda opción, para añadir a esta, no poner solamente una capa del tejido que elijas, sino poner tal vez dos. Y con otro punto muy importante, y es que entre esas dos capas, o tres, o las que quieras, mientras seas capaz de respirar a través de ellas, puedas introducir algo recambiable. Tal vez un trozo de papel o de algodón que tú puedas coger, quitar y tirar. Porque al final ahí se van a acumular también coronavirus y tú puedes de esa manera pues más o menos proteger. Otro punto clave, cómo hacer que esto sea reutilizable. Tú no puedes confeccionar una mascarilla para cada día de la semana y volver a empezar pasados los 7 días. Eso es una barbaridad de gasto de todo, de tiempo y eso es una locura. Por lo tanto, es importante que se puedan desinfectar o de alguna manera hacer reutilizables. De nuevo, no estáis usando la misma 3 meses. Por mucho que sea reutilizable, no tiene sentido. La vais a ver cómo se acaba deteriorando. Pero ¿cómo podéis esterilizarlas? Se ha dicho mucho eso de 5 minutos en el horno a no sé cuántos grados. Es un problema porque muchos tejidos ante tanto calor se deterioran. Tal vez no lo ves, pero sus propiedades cambian, su estructura cambia y tal vez los poros se vuelven más grandes, pasan mejor los virus a través de ellos. Más que un calor seco como ese, lo que haría cerrar la mascarilla en una bolsa hermética, que podéis hacerla, porque es coger una bolsa de la compra, de al campo lo que sea, meter la mascarilla dentro, sumergirla en una olla con el borde de la bolsa por fuera y veréis que la propia presión del agua va a apretar la mascarilla sacando todo el aire de ahí. Hacéis un nudo en la parte que está justo debajo del agua y cuando lo saquéis es como si estuviera al vacío. Eso lo hervís durante al menos, creo recordar, buscadlo porque no estoy 100% seguro, creo que era media hora, digamos que tal vez eran 45 minutos, pero menos de eso no era. Lo hervís y como al hervirlo va a tener unos 100 grados sostenidos, que no se va a pasar de ahí, que va a ser una temperatura, bueno, que va a llegar por difusión, va a ser distinto que en el horno, el tejido sufre menos, se esteriliza igual y podéis reutilizarlo más veces. Así que eso es lo ideal. Resumen rápido, las mascarillas no quitan de tener todo el resto de medidas de seguridad, las mascarillas caseras están bien siempre que se usen con cuidado, se pongan más de una capa, se vea que es respirable y además filtra, se puedan reutilizar como estoy diciendo y que se entienda que ahora que todo el mundo debe tener mascarilla porque ya hay más opciones de comprarlas, ya no hay ninguna excusa para que los asintomáticos no la usen.
Ha sido larga la explicación, pero es que es un tema muy polémico y quería ir punto por punto. Solo, bueno, aquí te voy a hacer una pequeñita pregunta sobre esto y ya lo dejamos. Claro. Las pantallas faciales también sirven como sistema, estos plásticos que te cubren toda la cara, como alternativa, digamos, a las mascarillas, a lo mejor para niños, porque eso ya te impide que te toques y ya tienes una conciencia, porque la mascarilla la tienes y te puedes tocar, claro. El plástico tú tocas y tienes ya más conciencia de que no te puedes, pero no sé hasta qué punto son realmente, porque se ven bastante por ahí. Pues no he visto ningún estudio sobre plásticos caseros, o sea, sobre pantallas, gafas de estas al final, que son como gafas extendidas caseras, pero sí que es interesante. Es interesante utilizarlo por lo siguiente. No puedo decir cómo de útil es, pero es difícil negar la utilidad de algo que va a ser una barrera entre el mundo y tus ojos. ¿Por qué? Porque no solamente es que así te evites tocar la boca, es que el coronavirus entra por las mucosas. Eso significa la boca, la nariz y los ojos. Motivo por el cual los médicos llevan gafas. Porque si de repente te tosen y te sale una pequeña gota que te llega a la esclera en el ojo, a la parte blanca del ojo, eso es un peligro, te puedes infectar. Así que yo diría que sí, pero de nuevo depende del material, depende de cómo se utilice y sobre todo distancia de seguridad. La distancia de seguridad y lavarse las manos es lo que más va a reducir, si se cumple, todo este problema como medida aislada. Porque esto se puede hacer como modelos, esto es muy interesante. Para saber cómo afecta cada una de las medidas, se pueden crear modelos matemáticos donde cada componente es una de las medidas que vas a sumar tú en tu intento. Y tú ves cómo funcionan todas juntas, pero tú también puedes retirar algunas y ver cómo funcionan si solo utilizas una o si solo utilizas otra. Y la que mejor funciona por separado es el distanciamiento, junto con lo que estoy diciendo de lavarse las manos. Por eso es tan importante recalcarlo, porque el resto son añadidos, maravillosos añadidos, pero añadidos. Pues muchas gracias por tu explicación. Aquí Paula te estoy citando por el chat. Yo creo que fue muy didáctico y muy interesante. Yo ya llevaba tiempo siguiéndote, hace muchos años que te estoy escuchando. Me pareció muy interesante darte las gracias en nombre de FOAMPAS y de las familias que configuramos esta federación. Y bueno, antes de que todo el mundo se desconecte, yo voy a aprovechar para anunciar el próximo webinar que vamos a celebrar la semana que viene, cambiando un poquitito la temática, que es este que está aquí, que es infancias vulnerables dando voz a los invisibles, ¿no? Vamos a hacer una especie de mesa redonda donde van a hablar representantes de 3 colectivos que, bueno, que nos van a explicar cómo vivieron el confinamiento, ¿no? De Cristina Palacios, presidenta de Arela, Carmen Cableira, de la Red de Mujeres Veciñais de Vigo, y Zaida Jiménez, técnica de igualdad de la Fundación de Secretariado Gitano, ¿no? Entonces, es un poco, vamos cambiando todas las semanas un poco la temática para darle un poco para ir cambiando los temas y bueno, pues os invitamos a todos a si queréis asistir, será el martes a las 6:30. Y ya una última cosita más y con esto ya despedimos y es esta de aquí. También ahora vamos también a poner en marcha en breve esta iniciativa que nos propuso Sonia Leiro, que es una estudiante de educación social y que va a hacer las prácticas con nosotros en la federación y quiere poner en marcha esta iniciativa que se llama Estamos en Rede. Y bueno, sé que anda por ahí, si aún no se marchó, si quiere desmutarse y explicarnos brevemente un poquito en lo que consiste. Y con esto ya lo damos por terminado. Yo darte las gracias a ti por participar, a los que asististeis y muchas gracias y encantado de oírte. Sonia, ¿estás encantado de haber estado. Sí, estoy por aquí. Vale, pues si quieres explicarnos un momentiño en qué consiste esta iniciativa, brevemente. Sí. Después ya damos que despida a Miguel y ya damos por finalizado el evento. Vale, pues nada, primero, hola, encantada de estar aquí. Bueno, moi brevemente, é un proxecto que naceu desta situación mejor hablo en castellano, creo, ¿no? En castellano. Esta situación nace del confinamiento en el que estamos ahora mismo. Yo estudio educación social y creo que la educación social tiene que ser un nexo de unión para la gente, para los niños y niñas, para las familias. Y con este proyecto quiero centrarme en esos niños y niñas que pasan de estar en el colegio con los profesores y profesoras
a estar en casa con sus padres que en algunos casos podrán atenderles con sus cuestiones de deberes y tal, pero otras veces no. Entonces quería hacer un proyecto que sirviese como nexo entre niños y niñas, familias, y también crear como nuevas opciones de ocio, ¿no? Muy brevemente, va a haber como varios talleres de ocio para hacer en casa, taller artístico, de taller ecológico, de fotografía, de recetas, y por outro lado, unas xuntanzas na rede, que sería, bueno, pues conectarnos como con esta videoconferencia y hablar sobre qué problemas nos han surgido a lo largo del confinamiento, cómo los hemos solucionado, y así entre las familias pues llegar a ideas nuevas, ¿no? Pues imagínate, una familia tiene un problema X, otra familia pues ya ha conseguido solventarlo, o entre todas hablar de cómo lo hemos ido llevando. Y ya sin enrollarme mucho más, viene siendo eso. Bueno, moitas gracias, Sonia, pola túa presentación e pola túa colaboración e ter pensado en nos para facer as túas prácticas e benvida ao equipo de FOAMPAS. Bueno, Miguel, te deixo para que despidas e xa con isto rematamos. Bueno, pois agradecido a webinar de Ignacio Crespo polas súas explicacións, pola súa didáctica, como transmite este mundo da ciencia que moitas veces non é sinxelo, pero leva, como decíamos ao principio, a ese tipo de profesor que todos quisemos ter, que nos explicaba as cousas tan ben, e que chegaba a todos para que un vaya collendo, digamos, esa curiosidade pola ciencia e polo descoñecido. Bueno, agora o martes que ven teremos a webinar sobre o confinamento en outras realidades de diversidade. Bueno, esperamos vos para que continuemos neste plan de formación das familias e podamos chegar hasta o final de curso con toda unha serie de webinars que permitirán manter o contacto con vos e, a súa vez, pois, ir na financiación do plan de formación do Concello de Vigo. Pois nada, moitas gracias, Óscar, e xa remata a ti para terminar a webinar. Pois nada, por hoxe, moitas gracias pola vosa asistencia e a todos por participar. Agardamos para a semana que ven e agardamos poder repetir algún tipo de